Master Maniac empieza. La nominación de Winter es esta, únicamente contempla el nombre del personaje sin más que agregar. En este tipo de casos se sobreentiende que se trata de la versión base del personaje. Dijo, yo participaré con Gan Woo-jin fusionado con Takafuji Inori. Mecha Show Kasarera Ken es una novela publicada el 10 de octubre de 2019, que comenzó a tener una adaptación al manga a partir del 22 de abril del 2024. Esto significa que la versión base del personaje corresponde a la novela, el material de origen del personaje, por tanto, todo lo relacionado al manga, muere. https://isekai.fandom.com/wiki/mecha/shoukan/sareta/ken. Esta habilidad solo sirve inversio contra personajes que tengan un sistema similar, no funcionará con ninguno de los personajes presentes al carecer de un sistema de stats/habilidades típicas de manhwa genérico. Matando al manga únicamente se tiene esta lista de nombres de habilidades sin nada más que ofrecer, y otra scan donde el protagonista ve sus habilidades e intuye su origen, y unas pocas descripciones de los ojos, nada más. Adjunta las capturas de la novela con dichas habilidades de su adversario. Uno de los monos tiene el 90% del respect muerto. Ahora pasamos a una hazaña curiosa. El personaje se desplaza en medio de las balas antiblindaje y se dispone a desviarlas. Winter usa 1800 M/S, esto será importante. Procede a desviar la bala de la izquierda, teniendo el brazo extendido hacia ese punto. Luego detuvo con ese mismo brazo la segunda bala. El desplazamiento del brazo fue moverse desde la extensión total a la derecha, volver al cuerpo, moverse poco más a la izquierda de su brazo izquierdo, llevando la mano hacia adelante, todo eso cuando la bala hizo un movimiento mínimo. Usando 170 cm para la altura del mono chino, con los ajustes de adulto joven masculino, podemos sacar las medidas necesarias para el cálculo con una calculadora de proporciones humanas, https://hpc.anatomy4sculptors.com/. La extensión de su brazo es 72 cm, la distancia entre hombros es de 39,7 cm, dando una distancia, únicamente horizontal, de 111,7 cm, 1117 m. El proyectil se movió de manera mínima, vamos a usar 10 centímetros, lo que es ir por lo bajo debido a que no tiene movimiento relevante visible siquiera, entonces el timeframe es 0,1 m/1800 m/s igual 0,0000555 s. La distancia de antes entre el tiempo, esto solamente tomando en cuenta la distancia horizontal, ni siquiera tomó en cuenta que el brazo lo extendió hacia el frente. 1117 m/0,0000555 s igual 20,106 m/s, match 58,61. Da igual si la bala es match 5, 4 o 2, el movimiento relativo es tan masivo que supera por más de 10 veces la velocidad del proyectil original, eso con un timeframe generoso y sin contar otro tramo del movimiento que tuvo que hacer el personaje. Adjunta captura del manhwa rival donde ocurre la secuencia que narra. Ya de paso tiene hazañas de superar ataques visiblemente de cruceros, de Q para desayunar, almorzar, merendar y cenar. Se puede resumir esto a 90% de un personaje muerto más el otro refiriendo de Q. Adjunta una captura del manhwa rival donde se muestra una explosión que cubre una ciudad. Winter empieza. Empecemos con esto. Mi rival le da que la bala avanza usando un tipo de frame. Pero el problema es que debido al dibujo del autor no se puede notar mucho el avance de las balas. Y sumado a que él simplemente dio 10 cm. Cuando bien podría ser un m. Y también hay que tomar en cuenta la velocidad de reacción del personaje. La distancia de la bala. Y habilidades de predicción del personaje. Todo eso se debe de tomar en cuenta. Y mi rival toma datos muy específicos para que concuerden con sus cálculos. Aquí podemos ver una distancia de recorrido de mi mono. Pero en la siguiente imagen cambia. Adjunta imagen de un panel donde parece que pasa eso. A ver dónde se determina que la versión base es la original o la de la novela. Se toma como base una versión general. Que sería lo típico que tendría el personaje. Por poner un ejemplo, Superman. Este se espera que su versión base o normal o típica pueda volar, lanzar rayos, fuerza y demás cosas de super. No que significa que será la versión de los cómics de la Edad de Oro al ser los primeros. ¿Cómo hace el rival tomando la fecha de salida de la obra? O sea que para tanto el caso de ambos personajes se esperan que sean la versión normal. Lo que siempre trae. Y Pose Ninori. Pose espera que tenga esas habilidades que son las mismas mostradas en el manga y novela. Y Prox anime. Así que se pueden tomar los scans del manga como válidos para este enfrentamiento. Y ahora el FATS es de resistencia y ataque. Pero hay pequeño detalle. Fue hecho con un objeto especial. ¿O acaso cada vengador que logrará tener el guantelete con sus gemas del infinito se tomaría como que lo tiene en base? Ilógico. A menos que sea específico que se usaría. El cual aquí no es el caso. La gema del alma es un objeto que solo tuvo unas horas que fue donde logró el Fears. Así en una versión base. No tendría por qué tener ese objeto especial. Adjunta una captura de la obra donde se dice lo que él dice. Mi rival dice que esta habilidad solo sirve con los de su mundo. Pues no, que esta habilidad funciona en cualquier mundo/universo. En realidad estas son habilidades de diferentes mundos/universos. Cada habilidad principal del respect es de otro universo/mundo. Adjunta una captura de la novela para dar contexto. Exactamente su origen de la habilidad. No sus efectos, porque tenemos declaraciones de la diosa que le dio su habilidad. Y de alguien del mismo mundo de donde es su habilidad. Y dice que es mejor que la suya. Después de describir la función de las habilidades de Inori, adjunta un texto señalado en la novela con esta habilidad para reforzar su punto. Estrategia para finalizar. El rival no tiene defensa para la misma. Así que ahí se muere su mono. César empieza. La versión de Kira usada por el maestro maníaco es la siguiente. Kira Yoshikage Q, manga Prevites Deus /Last Survivor, Killer Queen base /Jojolion. En su RT el arco al que hace referencia es el primero de esta SS, dicho apartado en su Q está fuera de este versus, el segundo de esta imagen también lo estaría, ya que corresponde a un one shot, situado después. Lo que está quitando, en su quimera, es una habilidad en sí. Porque Bites the Dust también hace referencia a un arco, dentro de la historia. Citando a Pre-Bites the Dust, hace referencia a un arco de historia y no a una habilidad, así que en tal caso, lo que amonesto arriba es correcto. Por lo tanto, todo lo que esté entre el arco final de la parte 4 de Jojos y la parte 8, Jojolion, no será tomado en cuenta. Adjunta captura con los apartados del RT rival. Durante los sucesos del manga y de Jojolion, no hay nada que uno piense, esto es rarísimo, sin embargo, dentro de este apartado que hace referencia a la versión de juegos que usa hay algo muy raro. Mi problema con esta versión, la cual es proveniente de un juego, es la validez de cada uno de los argumentos de
https://www.instantgaming.com/en/605-buyón-jojo-jon-video-last-revive. Primero, en resumidas cuentas, esto es un Battle Royale en tercera persona, muy parecido a Fortnite. En dicho portal de juegos, apreciamos el mapa, las colisiones, los personajes en movimientos y los stands como sus propias animaciones, son in-game. Todo lo MM expone acerca de esta versión es in-game, no es realmente un material utilizable para Versus, ya que todo transcurre dentro de una partida, no es ni una cinemática ni una animación. Master Maniac, ¿puedes corroborar que esto no es así? Porque en cada link de se aprecian situaciones dentro de una partida y más no una animación. En resumen es como si usaras a el Rubius dentro de una partida de Fortnite y le saques feats, en base a que puede usar varias armas. Esto corresponde a otro tipo de juego, por lo cual de plano no entra dentro de la quimera de MM. Master responde, sí, el personaje en sí mismo realiza 3 acciones durante el recorrido de las balas, dando paneles para cada movimiento, es imposible que se use un solo ángulo. El último scan es solo el resultado de desviar las balas con las manos, es decir, que las balas se desvíen al techo. Volvamos a la escena. El mono de Winter se encuentra con otra mona china, Winter se percata de las balas así que se adelanta a ellas. Segundo movimiento, desvía la bala de su derecha con el brazo derecho. Tercer movimiento, la bala está acercándose, la distancia entre la bala y el mono no puede ser un M, eso hablando de tan siquiera la distancia entre la bala y el cuerpo. Nada más hay que ver como el mono teniendo el brazo en diagonal, que anterior tomamos como de 72 cm, lo tiene casi que rozando, es imposible que haya un movimiento de 1 metro o siquiera algún movimiento relevante. En el primer panel está la bala en dicha posición, el prota anteriormente tenía el brazo derecho extendido al lado contrario. Segundo panel, el prota hace todo el movimiento que describí en el DQ, mejor dicho, más movimiento, no tomamos en cuenta la extensión hacia el frente, la bala está movida muy ligeramente con el efecto borroso por el movimiento mínimo de la bala. El cálculo se basa en cómo es perfectamente apreciable para los ojos de cualquiera que el movimiento que hace el mono chino es muy superior a la bala en cuestión de movimiento relativo. El dibujo es bastante claro, la bala en el primer panel está en un punto, en el segundo en el mismo con efecto borroso por el movimiento leve, tratar de vender esto como que la bala se movió 1 metro es ser ingenuo. Vuelve a adjuntar imágenes de la escena. La conclusión es simple, Winter falla miserablemente en su intento de salvarse del DQ al no poder desmentir los valores que uso, que recordemos, estoy omitiendo valores para que el cálculo sea menor al resultado real. Esto respaldado con la propia scan que muestra el movimiento extremadamente leve de la bala en comparación del prota, es decir, su movimiento relativo causa un DQ. Las habilidades que mencionó no es que sean factores poco relevantes para la hazaña, es que directamente su peso es nulo a la hora de desmentir el DQ. No importa si tiene predicción, los movimientos realizados en ese tiempo tan diminuto ameritan el DQ. No, se toma como base la versión base actual del personaje. ¿Cuál es la versión base de un personaje? La versión más reciente de un personaje en condiciones comunes. Por ejemplo, si yo digo voy con Goku, se sobreentiende que es el de manga de Super al ser la línea principal de Goku. Si digo uso a Kirby, sería el de los juegos principales. Si digo uso a Superman, será el Superman de los cómics actuales, al ser la base de su línea principal. No es una versión inventada por nuestra concepción de lo que es un personaje, no puedo decirlo, sí, Goku pega duro, tira Kamehameha y se transforma en Super Saiyajin, así que su versión base es la del manga, anime, videojuegos, TVH, y todo material que cumpla con esta base. No, manga, anime y novela son versiones distintas, si quieres usar 3 versiones y hacerla pasar como una versión base, ya puedes notar lo realmente contradictorio que es el planteamiento, el argumento se tropieza por sus propios pies. Vamos, Goku pega duro, tira rayos y se transforma, igual que en 70 medios y versiones distintas, como todos cumplen esto, la versión base de Goku es un pseudo composite mal hecho. Al ser medios distintos se toman como versiones distintas, es por eso que la base siempre viene de la línea original, en este caso, el manga. El pseudo composite de Winter comienza y termina cuando le conviene, ya que estamos haciendo una aglomeración de versiones, ya que de por sí argumenta que pueden usarse versiones de distintos medios, nada detiene que en su aglomeración amorfa use el armamento que ha usado a lo largo de la historia, total, la base, la esencia del personaje que Winter ha querido vender como suficiente para que se entremezclen versiones, es la misma. Dichos mundos / universos se rigen por el mismo sistema, lo que dije antes del sistema mano a genérico, no va a poder ver nada. Descripción de la diosa de la reencarnación genérica Isekai. Deberías ver las habilidades del otro tipo cuando te invoquen para conocer su habilidad. Siguiente scan, lo detienen y ven el ojo que le regaló la diosa. Todo el poder fue regalado por la diosa junto al sistema de estatus, los versos que carecen de algo similar son inmunes. Interesante estrategia, la versión que nominaste, novela, no puede hacer nada de lo que se menciona en la estrategia, y, de colocarlo ahora, estarías incumpliendo con la regla de no agregar más elementos al respecto después del choque estratégico, sin duda el amo de dispararse en el pie. Ahora respondiendo a César. Para sorpresa de nadie, las versiones que no nomine, no están en el versus. Bites de Dust es básicamente una evolución del Killer Queen de Kira, la nominación es anterior a dicho Power Up. Jojolion no tiene nada que ver, está en su propio universo aparte, sí lo nominé como otra versión. Kira es atravesado por la flecha otra vez. Tiene un nuevo poder para Killer Queen, es simple, lo nominé antes de este suceso. Adjunta 2 escenas del manga que lo prueban. Sí, es un Battle Royale de usuarios de stand, la versión del juego es, para sorpresa de nadie, de un juego. Sí, es un juego, por tanto, sus habilidades ofensivas se pueden apreciar dentro del juego, esto por sí mismo no significa nada, no hay justificación alguna para invalidar la versión. Según lo que César quiere vender, Kira, personaje cuya habilidad es hacer bombas / explotar, no puede hacer bombas / explotarlas porque el medio es un juego. Es igual a decirlo, Link en esta parte del juego usa bombas, pero como es un juego, eso nunca pasó. Además, el ejemplo es malísimo, Kira no es una skin, es un personaje jugable con sus propias habilidades totalmente diferentes a la de los otros. Es el equivalente a decir que los personajes de juegos de pelea no saben pelear, no tienen habilidades, y no tienen absolutamente nada, porque son de un juego de peleas. Y el otro juego que mencionas me remito a lo mismo, para sorpresa de nadie, las versiones que no nomine, no están en el versus, X2. Se dice que esta es la distancia que recorrió la bala, esto tomando en cuenta la distancia entre el Poz y la mujer. Para el Timeframe se utilizó el valor anterior, es decir, como si el disparo viniera de la cara del tipo, sin tomar en cuenta el brazo extendido del hombre con la propia MP5.
Por suerte, César nos dio estas medidas, sumando cada cosa, da 1,36 m. Si restamos ambas distancias para saber la verdadera distancia que recorrió la bala, nos da 1,85 m, 1,36 m igual 0,49 m. Cambiamos valores para sacar el verdadero resultado de la hazaña. Timeframe, 0,49 m barra 425 m barra s igual 0,001, 15, 29 s. Velocidad, 5,89 m barra 0,001, 15, 29 s igual 5108, 67 m barra s, match 14, 89. Si de por sí supuestamente este ya tiene una velocidad que, con tan solo menos de un 1% de mejora de velocidad se pasa. Una de las habilidades de Issei es duplicar todas las estadísticas. Este duplicador, aparte de ser spameado por Issei siendo su principal medio para anteponerse a enemigos, es el primer movimiento de Issei desde siempre. Deku desde el segundo 0. Estrategia provisional. Mi fusión usa un justice para que los personajes se maten a sí mismos. Winter, respuestas a Master 2. Sí, pero el problema es que una velocidad de esa magnitud no tiene sentido con lo que se ve después en la obra. Aunque el cálculo esté bien, debe tener lógica con lo que sucede después en la obra. Y ya que un cálculo ultra exacto solo haría crecer un feat que en realidad no es tan alto. Por ejemplo, van con esfuerzo interceptando un misil. Adjunta captura de la obra con la hazaña. El cálculo podría ser válido, claro, si siguiera el sentido de la serie. Lo cual no es así. Y pues hablamos del personaje general. Aquí mi rival tergiversa llevando mi punto a nivel de ridiculizarlo. Veamos sus argumentos por partes. No, se toma como base la versión base actual del personaje. ¿Cuál es la versión base de un personaje? La versión más reciente de un personaje en condiciones comunes. Por ejemplo, si yo digo voy con Goku, se sobreentiende que es el de manga de Super al ser la línea principal de Goku. Si digo uso a Kirby, sería el de los juegos principales. Si digo uso a Superman, será el Superman de los cómics actuales, al ser la base de su línea principal. Donde se sobreentiende que es el del manga. Se sobreentiende que es el más conocido y típico. Y sumado a que confunde cosas de mezclar feat de diferentes franquicias. Con justificar los feats que salen en ambas versiones. Ya que como se presenta en el respect ambos tienen una descripción igual. Y uso igual. No es una versión inventada por nuestra concepción de lo que es un personaje, no puedo decirlo, sí, Goku pega duro, tira Kamehameha y se transforma en Super Saiyajin, así que su versión base es la del manga, anime, videojuegos, TVH, y todo material que cumpla con esta base. Esto es una exageración para invalidar mi punto. Tomando un ejemplo que nada que ver con algo diferente. Aquí mi rival confunde el apoyar un feat con demostración visual con agarrar feats a lo que yo considere conveniente. Sumado a que cabe recalcar su señoría que mi rival. Así como cada país tiene sus reglas, cada grupo de peje tiene sus reglas. Y quedaría a ver si hay una regla que especifique o de referencia a estos casos. Porque si no en realidad misma discusión se basará en lo que cada uno crea que personaje sin especificar versión debe ser el que se debe tomar en cuenta. Ya que ni siquiera podemos decir que sea la versión base no especificar. ¿Dónde está la regla que diga eso? Si no solo es porque así tú lo quieres. Y sobreentiendo la diosa es un ser de nivel universal o mínimo. Tiene reality wrapping. Toda ese argumento. Si lo tiene, David puso a mitad de torneo de poder modificar los respect. Adjunta captura de David, el administrador del torneo, diciendo que se pueden hacer cambios. La estrategia se queda igual. Y su personaje no tiene tiempo a hacer nada para evitarlo o bloquearlo de forma pasiva recién inicia el encuentro. Respuesta de César. Respuesta sobre lo de Kira. Antes de seguir con Billy y otras cosas de Kira, responderé a este apartado. Aclaro desde ahora que el fin de este apartado fue organizar mejor el RT de Kira, ya que Maniac usa 3 versiones y en su RT hay muchas más. Suena medio XD, pero así se me hacía más fácil y quería que quede netamente claro para los jueces que demás versiones no deben considerarse ya que no están nominadas. 1. Entonces bajo esta premisa y leyendo las respuestas inicialmente hilarantes de Maniac, sabemos que su versión es previo a cuando adquiere esa habilidad y por lo tanto previo a la fecha de salida de Jojolion que, al parecer es otro manga aparte, no debe considerarse nada, como ya había mencionado en un inicio. 2. Entonces como lo de arriba queda claro tanto para nosotros los participantes, como para los jueces en cuestión. ¿Qué hay acerca de la versión del videojuego? Todo lo anterior nos lleva a este punto. Para toda habilidad, hazaña o muestra de un personaje, dentro de un videojuego y cito por tanto, sus habilidades ofensivas pueden apreciarse dentro del juego, son totalmente válidas y yo debo presentar una justificación para invalidar tal escenario. 1. No Master Maniac, todo lo que percibimos dentro de un juego no es válido para DGR. Porque bajo esta lógica tuya, escenarios donde vemos a Gil de Resident Evil 3 original, esquivando misiles de Nemesis son válidos, cuando esto no es así. Véase desde el minuto 1, 20, https://youtube.b/0 Wikipedia interrogación de cierre sí igual a if7j-ttfkg/if ejemplos así hay a montón, si gustas te traigo una lista extensa de material íngame. 2. La defensa ante mi argumento de se basa en que su personaje ya ha mostrado esas mismas habilidades en otros medios. Esto en primer lugar como defensa es paupérrimo, que tiene que ver en cómo se basó el moveset de Kira, con que todo lo que observamos de esto transcurre dentro de una partida, donde todo es íngame. Y no solo eso, el que sepamos que Kira haga X cosa dentro de una obra, manga, no tiene por qué ser igual a un videojuego, siempre van a existir diferencias. O sea en general sí está chido su moveset, los gráficos, las colisiones del juego, incluye cosas interesantes visualmente hablando, pero no es algo válido, ya que no se muestra en una cinemática, todo es dentro de la mismísima partida online. Y con esto no estoy diciendo que tu PJ no pueda convertir en bomba a su enemigo y hacerlos explotar, dichas habilidades técnicamente están en la versión del manga, de ahí nos vamos a apegar, pero tampoco quieras vendernos todo este material íngame como algo usable para un versus. 3. Por eso di el ejemplo de Fornite, si usar a Rubius fue un chiste, algo hilirante pero las bases son las mismas. El Rubius, como dice es una skin dentro de dicho juego, no cambia en nada haber dicho el sprite base del juego o el avatar de Fornite. Porque el argumento es el mismo, sigue siendo un personaje y en este juego dicho personaje puede romper paredes, disparar varias armas dentro de la partida, con sus respectivas animaciones y colosiones. Es el mismo caso para Kira, tiene su stand y moveset dentro del juego, pero esto no significa que lo tomemos como algo validado, ya que en sí mismo es material íngame, algo jugable y consecuente de una acción del jugador. No es una cinemática preestablecida, donde el personaje actúa con un fin, algo inalterable. Mientras que tú presentas un showcase de Kira, dentro de una partida cuyas habilidades tienen el mismo peso que el de Gil esquivando cohetes en Resident Evil 3 clásico.
https://youtube.com/shorts//bajes y 3q interrogación de cierre sí igual p8b/smgid85co. ¿Qué tal este otro ejemplo? Spider-Man de PS5 y sus diferentes plataformas jugables. Tiene las mismas habilidades que vemos en nuevas películas, se balancea con su telaraña y bla bla, pero es válido. No porque transcurren dentro de la partida, cuando el jugador es quien controla al arácnido. Si fuera en una cinemática, entonces sí es válido. Con esto, ¿entiendes mi punto, Master Maniac? O vamos a estar aquí dando más y más vueltas porque no eres capaz de reconocer tu error. Interpretación del calc y el DQ, el punto de vista de Master Maniac KS Romeo, él considera que yo no estime la distancia recorrida del disparo desde la punta del arma hasta su destino en donde fue carbonizada. En este panel estoy usando puntos de referencia, ya que si somos observadores el ángulo en cuestión no es recto. Por lo que sin dichos puntos, como el tamaño del panel, su ángulo y el tamaño de las cabezas humanas como referencia, sería mucho menos preciso el resultado. Por eso también soy específico indicando que en este punto estoy determinando la distancia recorrida por la bala y no la que hay entre la cara del tirador o más bien el largo de su brazo más el del arma, al punto en donde la bala es carbonizada. Adjunta el panel en cuestión. Así que no estás equivocado desde aquí con tu punto de vista. ¿Por qué crees que luego saque una estimación con respecto al brazo y el tamaño del arma? Porque en efecto, para determinar la distancia que recorre el blast de Estella, hacía falta esta distancia que claramente no tomó en cuenta en PXS anterior. No la tomo en cuenta porque estoy calculando desde la boquilla del arma hasta cuando el proyectil es incinerado X2 y acá te corrigo y aclaro un dato, en la medida 0.81.6, cometo un sesgo de escritura, es 0.816 m lo que se resume como 0.82 m, si inflamos un poco y redondeamos para arriba, si una tontería que no he corregido y me da hueva hacerlo XD. Entonces no es 136 cm, es 136 cm en realidad, simplemente en mi cálculo ignore esos decimales, ya que no afectan en nada el resultado original y bueno para esto que está realizando, es totalmente incorrecta la medida que él sugiere. Entonces sabiendo que considera que yo hice el cálculo de una forma, cuando no es así. Todo este apartado carece de sentido y algo de lógica, ya que él asume erróneamente que yo hago el calc de una forma o no tomo en cuenta ciertos valores. Además arriba ya apreciamos cómo incluso para crear este apartado cometió un error al asumir que 0.81.6 m más 0.49 m igual 136 cm como fiarnos de con este tipo de errores. Da a pensar que este apartado no fue planificado o analizado ni por él mismo un par de veces, por lo que tanto la interpretación como el resultado de están incorrectos. Sigo manteniendo los argumentos de mi calc intactos, o sea no hace falta seguir extendiéndonos con esto y por lo tanto, este DQ de Maniac pierde fuerza, ya que el Boost GA y su habilidad Boost inicial no harán que Estella se pase de categoría. Aclaración. El scan usado por Maniac es previo a mi reconsideración a la velocidad de Estella con respecto al anime, que fue en la que me basé para armar tal argumento. Entonces lo más preciso y aproximado dado a la naturaleza de los calcs es que Estella con el primer Boost se mueva a velocidades Mach 8. En un inicio rondará el Mach 4 y pico y luego de manifestar el BG en tiempos acorde a su speed base, sería Mach 8. Otra respuesta a este tipo de DQ, el Booster GA puede detenerse, su habilidad no seguirá infinitamente cada 10 segundos, es algo que especifico en la exposición del mismo. Así que un DQ plausible con este formato y argumentos, no es muy lógico. Lo primero que nos interesa saber sobre Kira y Jojos es que los stands son entidades espirituales invisibles e intangibles. Adjunta capturas del RT de Master. Debido a esto y la propia naturaleza de los mismos, gracias a la percepción de Kike Arlega Issei, Estella si bien no puede verlos, sería capaz de sentir la presencia y movimientos de los mismos. Adjunta captura de la novela donde se da a entender eso. Esto nos lleva a Kira y el apartado extenso que nos habla sobre su stand. Cabe señalar, las velocidades que nos ofrece para Kira y compañía es un pequeño PS en donde Killer Queen es más rápido que otro stand capaz de romper la barrera del sonido, esto de por sí le da un plus de speed no muy relevante, por lo que aunque el bicho no pueda ser visto, sus movimientos en relación con otros personajes, como Estella que es hasta 4 veces más rápida desde el inicio y hasta 8 veces más rápida con el primer Boost, Killer Queen sería tan asquerosamente lento que no tiene el más mínimo sentido una comparación. Esta información está más adelante en el RT, pero estaba mejor aclararlo desde el inicio. La habilidad de Killer Queen está por contexto del panel y la interpretación de consiste en convertir cualquier cosa que toque en una bomba. Los ejemplos de Maniac van desde objetos relacionados que previamente su enemigo ya ha tocado, a nuevos objetos que este toque, lógicamente si toca directamente al enemigo también surte efecto. Por ejemplo este personaje toca la parrilla de la puerta que Killer Queen ha tocado, permitiendo que su habilidad surta efecto en su cuerpo. ¿Qué ocurrió? Su cuerpo de la nada se convirtió en una bomba. Dicha metáfora consiste en que el cuerpo del enemigo y sus órganos internos se hinchen como si de una bomba a punto de explotar se tratase. Es además aclarar que esto es un fenómeno que no ocurre en la realidad. Pero mi interpretación de esta habilidad es más profundo, si bien el contexto nos indica que realmente hacer que el cuerpo de sus enemigos se convierta en una bomba, implica una reacción de energía y cuestiones químicas inflamables, es como si estuviéramos presenciando una alteración de la materia, dado a que no se especifica como tal y que en este mismo panel se aprecian pinzas de sangre residuales tras la explosión, debería ser a un nivel celular. Afirmaciones respaldadas con capturas del manga. ¿Qué con esto? Un DQ, pues en medianos está netamente prohibido tal habilidad, pasando la amalgama de a cruceros por alterar la materia de un cuerpo humano, para que este y sus órganos funcionen como una bomba. Adjunta capturas de las reglas donde dicen que los medianos no pueden ni alterar la materia ni el espacio-tiempo. Entonces Killer Queen es más rápido que un stand supersónico en desplazamiento, solo por romper la barrera del sonido, algo que se puede hacer superando la básica velocidad Mach 1 por un poquito. ¿Pero qué hay de su robot? Esto es una habilidad, ¿es posible que esto supere la barrera del sonido? No hay datos específicos de tal habilidad por parte de Pasemos a Jojorion, ya que no hay nada importante que resaltar, esta nueva versión que nos sugiere como una obra aparte. Esto lo menciona en sus primeras respuestas a un apartado de más arriba Ostenta una nueva habilidad, que consiste en crear una cantidad incontable de tanquesitos a distancia, haciendo aparecer muchos en el cabello de la mujer. La cuestión, nuevamente se nos muestra cierto grado de poder alterar o crear materia, porque estos tanques los crea de la nada, no solo eso, en esta nueva versión no tenemos ni siquiera un dato de velocidad. ¿Qué debemos asumir?
pues lo normal no tiene velocidad. Dicha habilidad está arraigada a una versión diferente en donde se debía justificar algo como la velocidad, por lo tanto su capacidad de crear estos tanques a distancia se ve muy limitada debido a que no tiene speed. ¿Las habilidades de Kira pueden hacer algo contra Estella? Supongamos que en este punto el Deku por AB no procede, esto no quiere decir que estoy desistiendo del tema, solo hacemos la suposición para enfrascarnos en un escenario en donde se dé el combate. Estella es ampliamente más rápida que el stand, supongo que Billy o el PJ que designe como base, tendrá el stand a un lado. Para Estella sentir los movimientos del mismo, sus acciones, cualquier mínimo cambio es posible, pudiendo actuar antes de que este mismo efectúe sus habilidades o movimientos. ¿Estella puede afectarlo? Claro que sí, cuenta con penetrar, esta habilidad le permite dañar al objetivo, da igual si se defiende con una barrera o con sus brazos, incluso si es intangible, el daño lo va a recibir y como apreciamos en el RT los stats de este stand no son muy impresionantes, Estella podría simplemente deshacerse del por mero efecto colateral. Y si penetrar puede ser usado incluso en las llamas que Estella desata al ejecutar sus técnicas de fuego, como el colmillo de fuego o su salamandra, teniendo un alcance efectivo de 60 metros claramente, esto es algo que voy a detallar de mejor forma cuando lea el RT de Billy y llene su respectivo apartado. Adjunta captura de la novela. Empecemos a cuestionar a Billy con respecto a su velocidad. Lo primero es que no nos especifica el modelo del arma, bajo su punto de vista es un modelo genérico, por lo que termina prefiriendo analizar el calibre del arma, en este caso le ocupa el calibre 357M. 1. Investigando un poco el arma usada por el PJ de se parece a este modelo de revólver, asimismo ocupa el mismo calibre al cual decide analizar. Adjunta captura de Google con las armas. 2. La velocidad real que alcanza este calibre de forma inicial es de 400 m/s, para datos exactos como a los que se refieren velocidades de 440 m/s, se debe enfatizar en un modelo específico de Magnum y el alcance de su cañón. También debemos tomar en cuenta que debido a la fricción del aire y el ambiente, las balas conforme más avancen van perdiendo velocidad. Esta información pueden simplemente investigarla, además que como no considera el cambio climático y el dinamismo con respecto a un disparo, dicho valor más tarde disminuye adjunta captura de Wikipedia. 3. Las medidas usadas por Haciendo uso de otro panel, bastante mejor para determinar una medida con respecto a la altura del personaje, obtiene las siguientes medidas apreciables. La situación aquí es que, no toma en cuenta la medida del arma, usada por la waifu, esto también tiene mucho que ver, ya que no es solo el brazo el cual se mueve, la espada es una extensión de dicha extremidad. La longitud de una katana es entre 60 a 80 cm, usaremos la media de 70 cm. https://swordis.com/blog/katana-length/ interrogación de cierre igual a fmbocteux 3r-61 pj 8 millón fue 93 calcru y entonces 78 1 cm más 70 cm igual 148 1 cm 3142 igual 465 33 cm y siendo dos estocadas como el propio hace más adelante 2 igual 930 66 cm. Maniac considera que las balas fueron disparadas a un m de distancia, cuando sabemos que no es así, pero usando su propia lógica y cambiando las cantidades de distancia y la velocidad del proyectil, nos da como resultado que la mona se movió a una velocidad Mach 10, 94, sin duda alguna algo impresionante, que harían que Billy al glitchear tan asquerosamente a este personaje, escale el límite de medianos, pero como mencioné antes, comete un error al considerar la distancia recorrida de tan solo 1 metro. ¿Cuál es la distancia entonces? Considérese que el ambiente en el que los PJs se encuentran es uno nevado, por lo que las balas perderán velocidad regularmente debido a esto. Con Paint 3D1, si nos enfocamos en el panel de la izquierda, altura de Billy y la de Victor es la misma, 1,89 m o 189 cm, en este panel mide 70 px igual 189 cm, la distancia que las balas recorren en dicha viñeta sería aproximadamente de 244,83 px, 661,04 cm, que sería lo mismo a 6,6104 m, adjunta captura del panel con los píxeles medidos. Con esta página https://eleif.net/fotomeasure, el resultado es 6,64 m, podrían usarla como un método bastante fiable con un margen mínimo de errores. Entonces el calc de Master Maniac hace una suposición muy indecorosa de un m, cuando la bala al menos ha viajado por 6,61 m aproximadamente, no solo eso, un ambiente frío va a complicar la velocidad inicial de los disparos, así que usaremos el low dato que ofrece 370 m/s, esto debido a que el aire es más denso y no va a permitir que en situaciones normales viajen a la misma velocidad. Además de que la mujer escucha los disparos, sus movimientos son en un TS igual al de los proyectiles en movimiento entonces, cambiando los valores usados por 6,61/370 m/s igual 0,017 86 S9 3066 m/0,017 86 S igual 521.086 m/s o Mach 1,53, un resultado más plausible que el estimado por Master Maniac, ya que las balas apenas si superan por poco la velocidad del sonido. 370 m/s, Mach 1,07, personajes que puedan realizar este tipo de hazañas, normalmente y dependiendo de la distancia, no superan mucho en velocidad al arma en cuestión. Mach 1,57, en este mismo apartado ya vimos cómo esta mujer usaba su habilidad para cambiar de lugar, cuando Willy le disparó a una distancia considerable, por lo que, su personaje aún con esto debería estar por debajo de las capacidades bases de Estella, diferencia que crecerá mucho más con el primer boss. Ahora veamos las habilidades de Billy, como principal mención, sus armas no funcionarán en Estella, ya sabemos que su arte noble es del tipo elemental de fuego y tiene una temperatura de 3000 Gc, con eso ya ha demostrado que simples proyectiles, no pueden ni tocarla. Por lo tanto, desde el vamos su grandiosa puntería es totalmente inútil. Hablemos de un fear, dicha habilidad le permite a Billy copiar las habilidades de sus enemigos, el único requisito es que el enemigo reconozca a Billy como una amenaza. ¿Esto funcionaría con Estella? https://www.youtube.com/watch interrogación de cierre v igual kim 6 ax 8 oilist igual plmgj8ghzfs 1 close 9 fujo 6 max 3 uya / channel igual fans de animes veas el minuto 9:40 en adelante. Como apreciamos, Estella desde niña decide convertirse en un caballero mágico Blazer, para enorgullecer y velar por su pequeña nación. En este primer capítulo ella se enfrentaría a Ikki Kurogane, un Blazer reconocido por ser el más débil.
Para Estella dicho combate no representaba nada en particular, pero sabiendo lo que es esforzarse para dominar un arte marcial o crecer como Blazer, ella no lo iba a menospreciar. Minuto 12:30, el combate de inicio con Estella lanzando una estocada hacia Iki, en ningún momento lo ve como una amenaza, simplemente decide usar su fuerza y arte noble para derrotar a su oponente. Entonces, ¿en qué punto Billy sería considerado una amenaza por Estella? Esto es algo que debe responder y con pruebas fiables, caso contrario sería una falacia afirmar que cualquier personaje reconoce a Billy como amenaza. Y bueno, a Billy dentro de su propia obra le funciona este modus operandi, ya que todos lo consideran como una amenaza debido al conocimiento previo que tienen sobre sí mismo. Adjunta captura de la RT rival. Las reglas de este grupo nos mencionas que en cada reto los personajes luchan con intención de ganar, esto nos habla muy bien de las intenciones iniciales de un PJ, ya que no son enemigos, no se ven como héroe vs villanos, meramente una competencia en donde uno debe ganar y listo. Adjunta captura de las reglas donde dice eso. Entonces ni esta mención de un fire debería por qué afectar a Estella, el combate no se va a extender por minutos mientras cada uno realiza un monólogo, no se conocen, no sabe nada del otro. Estella no tiene por qué considerarlo su enemigo, simplemente es un oponente a derrotar, más no un enemigo o alguien a quien le tenga miedo. Con esto el uso de un FEA queda limitadísimo a una role battle, en donde nos ponemos a pensar qué diálogos dirán los PJS. En un versus neto, esto no ocurre, cada uno va a lo suyo. Esto ayuda a complementar el apartado previo sobre la velocidad. Andy al momento de alcanzar velocidades de desplazamiento altas, como para blitzear a esa mujer, debe ser ante ella, alguien que se mueve en velocidades Mach 1:57. Si tomamos el DQ bajo la lógica de Maniac y la distancia de un M, su personaje se pasa evidentemente. Pero bajo mi punto más correcto, su personaje debería ronda entre el Mach 2, 5 y el 3 como muchísimo, haciendo uso de esta habilidad, es decir que su velocidad base es incluso mucho menor a la de Estella. Un Death no representa ningún tipo de problema ante mi quimera, Estella puede negar su regeneración debido a las llamas especiales de Issei, algo que por comodidad puede imbuir en su propio arte noble. Un Justice es hasta el momento la habilidad más interesante de Billy, con ella invierte de manera, podríamos considerar esto como cierto grado de manipulación empática, ya que invierte lo que el oponente de Billy sienta en su corazón. Para poner un ejemplo simple, mi personaje quiere tirarse de un puente, debido a un Justice esto no se dará. Entonces, ¿qué es lo que siente Estella en su corazón? Pues amor hacia Iki. ¿Qué más güey? Esto Maniac debe plantearlo como un ataque en todo caso. En el final del anime ella lo que quiere es casarse con él, entonces ahora ya no se va a casar. https://www.youtube.com/watch v = v plmgj8ghzfs 1 close 9 ofujo 6 max 3 ulindex = 12 y /channel igual fans de animes veas el minuto 19. Otro dato con respecto a esta habilidad, es que resulta ser algo activo. Un move es otra habilidad interesante, que pega lo mismo de la anterior, resultando ser de un medio activo. Un definición en lo particular es algo similar al caso de Kira, manipula la definición de la materia o cosas, alterando su estructura, por lo tanto por parte de Billy es otro DQ. Todo lo dicho sobre Billy está respaldado con capturas de RT Master. Estrategia defensa. Cajón 04. Estrategias. Varios puntos han sido tocados en los apartados pertinentes, acá me voy a dar el lujo de extender dichos puntos. Considérese Akira y su stand. 1. Como sabemos de a momentos MM no ha respondido, porque recién voy a terminar con este apartado. Pero resalto el hecho de que en cuanto a velocidad, este personaje de su amalgama no cuenta con la suficiente para ganar el primer movimiento, ni tampoco el stand en sí, ambos carecen de speed. Las habilidades. Sin tomar en cuenta el DQ, motivos ya mencioné en el apartado, las habilidades de Killer Queen son poco efectivas, debe principalmente tocar a Estella y no es como que si ella se quede quieta el sentir como una energía espiritual maliciosa se aproxima a ella. La variante a distancia de Jojolion ni cuenta con speed medible, que debo considerar con algo que probablemente demore mucho en efectuarse. Considérese a Billy. 2. Él por su parte cuenta con un arsenal mucho más extenso, pero con poca efectividad o situaciones muy focalizada en si Estella lo ve como amenaza o enemigo, esto es algo que Maniac debe demostrar de ser así, para poder copiar el arte noble de Estella. Incluso las demás habilidades que resalto de este personaje, deben ser activables, porque la única pasiva es la habilidad propia de Billy, las demás que ha copiado se muestran en momentos específicos, con usos específicos, demostrando que no son pasivas. Aun si el DQ debido a esa habilidad de alterar la materia, densidad del cuerpo, no se llega a dar, Billy necesita de mayor velocidad para ostentar el primer movimiento ante Estella, cosa que no tiene. Master Maniac propone hacer uso de un Justice, cuya habilidad altera lo que el corazón de sus oponentes sienten. ¿Estella dejará de amar a Iki? Porque ¿cuál es tu argumento para que Estella considere exactamente al iniciar la pelea que vivir es primordial? Ninguno. En este caso, Estella no es solo mucho más rápida que Billy netamente hablando, como ya he mencionado el boss duplica los stacks. Estella inicialmente será mucho más rápida que cualquiera de sus oponentes, debido a que puede sentir el ki, energía espiritual, y de esto se componen los stands. Sabe que al lado de Billy hay otro sujeto, esto y la distancia de 10 m que es el estándar, implicaría lo siguiente. Estella usará penetrar en su arte noble de 3000 GC, llamas, en conjunto de las llamas de anti-regeneración de Issei. Sabe que hay una entidad que no puede ver, lo más lógico es pensar que se trata de un ente paranormal y para penetrar a un fantasma Estella recurre a su único método para afectar a estos seres. Como las habilidades de Billy son muy específicas, es imposible que se determine que siente su corazón, ya pase un fragmento del anime en donde demuestra amar a Iki, Billy negaría esto. O Maniac determinantemente elige que afecta la habilidad de su personaje, algo que desde el vamos no se plasma dentro de la obra. Tanto Billy como el otro oponente, el cual ni vale la pena tomar en cuenta, no tienen resistencias ante llamas de 3000 GC, y debido a penetrar estas afectarán a todos, inclusive el primer boss ya ha demostrado mejorar los stats generales, esto quiere decir que Estella podrá desatar sus llamas a mayor escala y su fuerza de building alcanzar a niveles large building, destrozando a todos en el campo de batalla, sin que las habilidades de sus oponentes sean efectivas en su contra. Segunda respuesta de Master. Mi nominación. Manga pre-Bites de Dust, un apartado de Killer Queen antes de Bites de Dust. Jojolion, un apartado que se llama igual. Last Survivor, el primer comentario del apartado de juegos. No era precisamente necesario. Nunca dije todo lo visto en un juego en todos los casos son válidos, dije que el Kira del juego muestra sus habilidades dentro del juego. 1. Nunca dije tal cosa, está claro que no tomaré como válido que Mario sea onesoteado por un Gomba si lo toca estando pequeño o un personaje teniendo vidas extras, porque son mecánicas de juego ajenas a las capacidades del personaje.
El ejemplo de Gil supondré que es inválido porque esa velocidad contradice lo que después se muestra en las cinemáticas, siendo una mecánica el poder esquivar los misiles. En todos los ejemplos que tenemos de cosas inválidas son traídas directamente de mecánicas en pro al balance del juego, el caso con Kira es completamente distinto. No dije que Kira explote gente en otros medios, por tanto aquí todo es válido, únicamente dije que, el personaje que se muestra abiertamente dentro del juego capaz de hacer bombas, para sorpresa de absolutamente nadie, puede hacer bombas. Da igual si es una cinemática, el gameplay, una descripción, lo que sea, las habilidades que muestra Kira en el videojuego son perfectamente válidas, no hay contradicción in lore, no hay mecánicas de juego de por medio que nos haga pensar que sus habilidades son atípicas a lo que debería hacer. Y con todo esto no he podido atacar al punto argumental de César, no porque sea incapaz, es porque no hay punto. César dice, no es válido porque es ingame. ¿Por qué el ingame es inválido? Porque es ingame. No hay análisis, no hay una síntesis que haga equivaler el Kira haciendo bombas con un Mario muriendo por un bomba, no hay nada. César se ha dispuesto a tomar una postura totalitaria de blanco y negro sin entrar en los matices, para él, no existe ninguna clase de demostración en gameplay que sea válida, con eso ahora tenemos que Win, personaje de Dark Souls con sus propios ataques y manera de luchar, no exista porque su batalla es en gameplay, https://youtube.b/ipfelke8 interrogación de cierre sí igual qrp04idr16 Ryu es incapaz de usar artes marciales porque no hay una cinemática en la que haga un shoryuken, https://youtube.b/ipfelke8 interrogación de cierre sí igual qrp04idr16 Dio no puede detener el tiempo, https://youtube.b/camps7lw interrogación de cierre sí igual 5 hit 7. Según César, Kira en esta versión, al ser un personaje de un juego, no tiene habilidades, es un personaje que básicamente no existe ya que sus habilidades las usa en el gameplay, ni modo que Kira no use las habilidades que le diferencia del resto de peleadores del juego. Ese es el punto, el Rubius es un cosmético, Kira es un personaje único, su moveset y forma de jugar difiere del resto de personajes del juego, no puede haber un ejemplo peor que el de César. Es el mismo caso para Kira, no tiene literalmente nada que ver, tiene su stand y moveset dentro del juego ni modo que lo tenga fuera, pero esto no significa que lo tomemos como algo válido ya que en sí mismo es material ingame, algo jugable y consecuente de una acción del jugador. Moverse en también una acción del jugador, por tanto, los personajes de videojuegos no pueden caminar. El moveset de Kira está preestablecido para que los jugadores lo usen, Kira siempre mantiene las mismas habilidades y lo único que cambia es el cómo los jugadores lo aplican en partida. Así que, si tomamos lo que César presenta como válido, los personajes de videojuegos son seres o inexistentes, o seres que no pueden hacer ninguna acción, mirar a los lados también es una capacidad del gameplay, por tanto, inválida. Bajo las propias palabras de César, el Spider-Man de PS5 no tiene poderes ya que es mostrado en el gameplay. Es fácil llegar a una conclusión, la propuesta de César es totalmente polarizada sin intención de tener un análisis caso por caso, se limita a ingame es inválido porque es ingame, es malo porque es malo, no hay nada más. Se mantiene la versión de Last Survivor. Defensa del DQ. César dice que sí hizo bien el cálculo ya que en este punto hizo la medida para estimar la distancia que recorre la bala. El cálculo que hace César es de Ansice, básicamente se utiliza para determinar la distancia entre el POF y el objeto medido, en este caso, el objeto de referencia es la cabeza del hombre. El cálculo está tomando en cuenta la distancia a la que está la cabeza, haciendo que todo lo que dije anteriormente se cumpla causando que el DQ se mantenga. Esto se puede resumir en César vs César, el César del cálculo que hizo Ansice a la cabeza y el César del reto que afirma que no es a la cabeza. Al final, César pierde. De hecho, lo dice con anterioridad al presentar la fórmula, es la distancia del POF hasta la distancia del objeto medido. Es más, el descaro es tan grande que el propio cálculo no hace más que confirmar, palabra por palabra, lo que he dicho. En fin, el Q se lo come con patatas. Realmente da igual, cálculo con los nuevos valores. Timeframe. 0,55 m/425 m/s igual 0,001, 29 s5, 89 m/0,001, 29 s igual 4551, 36 m/s, match 13, 26. El Q sigue. Cálculo corregido, mismo resultado, de Q. No sé si sea solo yo, pero es profundamente cómica la manera de cuestionar la veracidad de mis cálculos por un error de 6 centímetros, cuando el propio César se pelea con su versión del pasado para intentar salvarse del DQ. El personaje no verá su velocidad y dirá joder, soy machocho, si la habilidad se vuelve a activar mi argumentador recibirá DQ, sí, así es, aunque me la pase activando constantemente el Ghost para mejorarme y superar a mis enemigos, esta vez no lo haré por necesidades de mi argumentador y se ha usado esta habilidad por 2 minutos consecutivos, 12 aumentos, en un contexto de entrenamiento, un contexto de menor prioridad del uso del Ghost. La menor cantidad de veces que ha usado el Ghost antes de parar fueron 3, aún con la velocidad inicial que plantea César con solo 2 boss ya se lleva DQ, ignorando mi DQ en el que con el primer boss ya se pasa. Para los de poca retentiva, la defensa del DQ se basa en que el cálculo no sea midiendo la distancia del POF al rostro. El propio cálculo que usa dice que está midiendo distancia del POF al rostro, DQ. Aún si no se lleva DQ, 2 boss son suficientes para que se vaya de categoría. César argumenta que parará de hacer boss después del inicial. Los personajes no saben que están en un reto con riesgo de DQ, por lo que seguirán su modus operandi habitual, que consiste en más de un boss en combate. DQ por 2 vías. Ahora, Billy es suficiente para la diferencia de velocidad. No es una metáfora, literalmente los personajes explotan al ser convertidos en bomba. No hay ninguna implicación física, es un poder sobrenatural. Te toca, eres bomba, explotas, no hay ningún componente químico / alteración de la materia de por medio. Encender una cerilla por sí mismo implica reacciones químicas, aun si pasara lo que César argumenta, que no es así, las implicaciones químicas no ameritan nada fuera de categoría. Y si es alteración a la materia a nivel celular, vaya porquería de manipulación de la materia que no afecta ni a nivel molecular. La manipulación a escala molecular está permitida BTW, sería estúpido un DQ por daño a una escala inferior. Cita la regla que dice, hay que aclarar una cosa, los medianos no pueden tener ningún poder superior al daño molecular. Con eso dicho, no hay manipulación de la materia a ningún nivel, si fuera manipulación de la materia, sería provocando un daño a nivel inferior al molecular que sí está permitido. Las bombas de Kira no se tratan de manipular el cuerpo para que parezca que explota, literalmente la gente explota.
No hay interacción de la materia porque, bueno, llámenme ignorante si quieren, pero no sé qué clases de elementos químicos trabajan en un alma para que explote. No puedes verme a la cara y decirme que esto se trata de hinchar el cuerpo nada más, esto es una explosión pura y dura. Adjunta 2 imágenes del manga que lo demuestra. Siendo sincero, es irrelevante con la velocidad de Billy y por el instakick directo que se puede hacer sin Share Art Attack, así que solo hablaré de lo importante. Es una quimera, tiene la misma velocidad que la versión más veloz, no sé cuál es el punto. No crea materia de la nada, los Share Art Attack son stands, seres incorpóreos. Crear cosas de la nada tampoco implica nada de DQ, ¿me dirías que un mediano más que puede crear pistolas comunes es un crucero? Claramente no, mismo caso con este, que crea su Sha, que no son compuestos de materia, y que causan un daño relevante solo en medianos. Estella crea su espada de la absoluta nada, no por eso diré que es crucera por crear materia para hacer una espada. Adjunta una imagen del manga donde ella hace eso. Con respecto a lo de interactuar con el stand, existen distintos tipos de intangibilidad, ya sea elemental, espiritual, dimensional, etc. El tema está en que el tipo de intangibilidad que logro perforar y sellar es una intangibilidad de un personaje que está compuesto por energía, algo que puede estar ligado a lo físico, mientras que la intangibilidad de Killer Queen es espiritual, metafísica. Al no haber una equivalencia entre los tipos de intangibilidad, Issei no podrá usar su habilidad contra Kaku. ¿Qué tipo de variación del cartucho tiene esa velocidad inicial de 400 m/s? La información que utiliza César es extraída directamente de la Wikipedia al español, wiki que tiene mucha menos información que el artículo inglés, en breves veremos esto. La condición del aire, la distancia, el clima y demás son irrelevantes, las balas comienzan a perder velocidad a partir de unos pocos cientos de metros, a una distancia mediana de menos de 10 metros la variabilidad de velocidad es mínima. Yendo a la wiki inglesa podemos encontrarnos con datos que incluyen desde el primer cartucho de todos, hasta los que vinieron después de las regulaciones solo para dar una idea. Incluso hay cuadros comparativos de distintos modelos del cartucho con su velocidad respectiva, yo únicamente usé el high-end y el low en general. Adjunta 3 imágenes de la wiki como respaldo. Vale, me quedo con tu cálculo, ahora Billy crea horrendamente a Issei aún con Ghost. ¿Cuánta velocidad? La distancia no es demasiado extensa, el cambio sería mínimo. Hoy, la bala recorrió 6 metros desde el Possibility. Huiz se percató de las balas posterior a que las balas recorrieran esta distancia, es decir, para cuando Huiz comenzó a moverse las balas estaban muy cerca, como propuse en un inicio. Bravo, César, aparte de bufear la velocidad de mi personaje, haces que el cálculo que hice sea más sólido, eres una máquina en lo que ayudar a tu contrincante se refiere. De por sí la scan en inglés dice que Huiz bloqueó las balas a quemarropa, pero esto no es único de la traducción. El diálogo importante es, usaré de Translate para la traducción, uno de los mejores traductores del mundo, para saber qué es lo que dice, https://www.deet.com/es/translator. El texto traducido al español es, ¿qué clase de reflejos tienes con una sola espada para golpear una bala a tan corta distancia? Al inglés, what kind of reflexes do you have to take a bullet from that close range with a single sword? En todas las traducciones del japonés se mantiene que la distancia a la que Huiz reaccionó es bastante corta, justo como la distancia de un M que coloco, lo suficientemente cerca para ser corta distancia y lo suficientemente lejos para que la espada pueda dar en las balas. Adjunta tanto la escena original del manga como la traducida. 6 metros no puede ser ya que Teya remarca los reflejos de Huiz al desviar las balas a una distancia tan corta, narrativa y visualmente César me ha ayudado a tener más solidez y además subió la velocidad de mi personaje haciéndolo más veloz que el personaje de Estella aún con Ghost. Este comentario es hablar mucho para decir bastante poco. Respondiendo directamente, si Billy Cage hace algo que sea profundamente dañino para Issei, ya sea detenerla en seco, plantarle bombas en la nuca, y demás cosas que atenten directamente contra su integridad, percibirá a Billy como amenaza al ser peligroso para ella. Billy solo requiere que Stella inconscientemente vea como peligroso y que pueda dañarle de gravedad para considerarlo una amenaza. No realmente, Chikara ya conocía la historia de Billy, no es hasta después de pensar que Billy mató a Tatiana que lo percibió como una amenaza. Solo necesita que el contrario considere que Billy sea peligroso para ellos. Que tengan la intención inicial de ganar no implica que un personaje al ver a otro que sea potencialmente un peligro, no lo vea como amenaza, no nos confundamos. Con enemigo me refería a que Ruin veía como una amenaza igual a Billy. Ruin toda la historia se la pasó menospreciándolo hasta que al final por las acciones de Billy en su combate Ruin inconscientemente vio a Billy como una amenaza a tener en cuenta. Pasaría lo mismo con Issei si Billy Cage logra hacer una acción que vulnere su integridad. Para lograr un blitz no se necesita Surf T, únicamente se requiere atacar o moverse sin que el otro pueda reaccionar. Surf T implica directa ser tan rápido que no puede ser visto. Se puede blitzear sin Surf T, no se puede Surf T sin blitzear. Por un blitz subir más de 4 match es extremadamente arbitrario. Además, un blitz no implica que el personaje sea 1,372 m/s más rápido que el enemigo, match 4, más de la velocidad inicial de Estella según César, te coloca de manera incuantificable, indeterminada, superior a dicha velocidad. Un ejemplo de blitz sin Surf T. Andy puede ver por dónde viene Billy con un stopable, pero no tiene la velocidad suficiente para reaccionar. No hay DQ. Por cierto, si tomamos como FT el blitz que le metió Billy a Huiz, podemos usar la calculadora de FT para saber que ni con esas Billy se pasa. https://a.calculoid.com/interrogación de cierre clid igual gnhzw0 7 2 2 5 s4 min 4 rubuni 7 ki xvvtc de x5 sx5 s2 subrestis 981 gg en log mibs 0 mbbctsw calculator 74372 preview. Usando Mach 11 de velocidad, 3773 m/s, el resultado da Mach 11, 11. Adjunta los paneles del manga donde pasa eso. Dices que Unread no representa ningún tipo de problema, veamos. Es un ataque final, por ende no lo usa inicialmente, que quema y sigue quemando por más que te cures o revivas, suena bastante poderoso. Sería todo un problema un ataque perpetuo, si no fuera porque el Uma Spoil hace exactamente lo mismo. Constantemente el Uma Spoil desintegra a Billy, pero por un Beat puede pelear con regularidad. Adjunta 2 imágenes del manga como respaldo. No, niega tu visión de la justicia, haciendo que tu cuerpo haga lo contrario a lo que tu justicia dicte. Un justicia no afecta el amor que le tengas a alguien ni cualquier cosa irrelevante que tengas, niega tu visión de la justicia. Si al pelear tu visión de la justicia es sobrevivir y liderar, te vas a matar. Si tu visión de la justicia es proteger a los demás dando tu vida, vas a matar a los que proteges para sobrevivir.
Si tu visión de la justicia es luchar para volverte más fuerte, te quedarás quieto sin luchar. Un justice no afecta a cosas tan insignificantes, va directamente a afectar al comportamiento en combate. Si a Fuko me gusta el manga de mí para ti cuando sea afectada por un justice no hará que queme su colección de mangas, hará que se mate si su visión de la justicia dicta que debe vivir. Los tres ejemplos anteriores son directamente extraídos del manga. Juiz buscaba vivir así que un justice hizo que casi se matara, Shen quería luchar para ser más fuerte, dejó de luchar, Andy quería proteger a Fuko, casi le aplica una técnica. Está más que claro que Seiya no va a perder el amor del random que quiera, va a suicidarse si su visión de la justicia dicta que debe vivir. Respecto a que la habilidad se activa, no me digas, si no lo decías no me entero. Y lo de que un definition afecta la definición de materia o cosa, eso literalmente nunca pasó. Veamos qué es lo que dice el RAW en japonés, para entender qué es lo que pasa, https://raukuma.com/1-chapter-118 /. El diálogo que nos importa es el de Lumalo describiendo la situación. ¿Qué? La forma de la sangre, no puedo decidir. El traductor de Google Lens nos dice que la forma de la sangre no la puede decidir, es decir, no puede darle una forma definida, un definition, wow. Usando la IA de copiloto un poco más de lo mismo. Para dar un ejemplo práctico de la habilidad, si hay un personaje que usa el agua para transformarla en armas, el agua nunca podrá tener la forma de un arma, no puede mantener una forma definida. No amerita DQ, ni siquiera es útil en la mayoría de casos. Estuvo divertido hacer pensar a César por un rato que Billy de verdad escala a más de match 11, haciendo que su personaje sea bizteada hasta comer DQ, pero no nos flipemos. El tema es que Billy para biztear a Juiz únicamente requiere de superar la velocidad de la propia Juiz, es decir, la de su movimiento corporal, que es lo que calculé en primer lugar. La espada no pinta nada ya que no aporta en nada a la velocidad que la propia Juiz puede desplazarse y operar. Adjunta panel de manga donde ocurrir. Respondiendo a Winter, un cálculo ultra exacto lo único que hace es cuantificar la hazaña, no la altera de ninguna manera, solo la expresa como verdaderamente es. Ya si quieres que sea un outlier por falta de consistencia, vale, esa hazaña no sirve entonces de ninguna manera. Con eso desechado solamente tenemos este feat donde esquiva unas balas de un aparente revólver haciendo un movimiento relativo pésimo. El personaje básicamente sería subsónico. Adjunta captura de la hazaña. El feat del misil es nuevo con el que se busca escalar al personaje, como no se pueden añadir hazañas nuevas después de iniciar la estrategia esto muere. Esta parte concluye con que el feat es incongruente con lo que se muestra después, es decir, un outlier, por lo que el personaje solo escala al feat de las pistolas subsónicas. Si el feat no es un outlier y quiere escalarlo a más de subsónico por esta hazaña, se come DQ porque la hazaña en sí misma da valores fuera de categoría. Se sobreentiende que es el manga porque el personaje es originario de un manga. El personaje viene de un juego porque se origina de un juego. Finalmente el último personaje viene de un cómic porque se origina de un cómic. La base no depende de la popularidad de la versión, nadie diría que la versión base de Iron Man es la del MCU por ser popular cuando el personaje llevaba medio siglo existiendo desde antes. Y claro, cuando dice la versión más típica siempre se habla de la versión de origen, la versión que establece lo que es típico para el personaje. No estoy haciendo un scaling entre franquicias, no sé de qué me habla en ese punto. Y sí, hacer un escalado entre versiones, múltiples versiones, es precisamente lo que critico, ya que el mero medio en que se presentan ya da pie a que sean tomados como versiones diferentes. Al cambiar de medios las interpretaciones de hazañas y ejecución de habilidades es distinta, no es lo mismo un personaje en la novela diciendo entonces el ataque destruyó una pared a un manga en el que se ve dicha destrucción, una de ellas es una descripción ambigua, mientras lo otro es una hazaña visualmente cuantificable. La diferencia de interpretación y desarrollo por más mínima que sea, al cambiar de medio es clara y da una diferenciación entre versiones, eso ya mata por completo cualquier intento de denominar dos versiones diferentes como la versión base. El ejemplo que di no es más que un ejemplo claro de la misma lógica usada por Winter, dijo y cito textualmente, este se espera sea su versión base o normal o típica. Pueda volar, lanzar rayos, fuerza y demás cosas de super. Lo mismo que puse de ejemplo con Goku de pegar fuerte, tirar Kamehameha y transformarse. Si un ejemplo con la misma lógica de comparte características típicas por tanto entran en la base parece ridícula, no es que esté haciendo una ridiculización de su argumento, es que el argumento por sí solo es ridículo. La demostración visual para un medio que carece de una es precisamente juntar dos versiones distintas, el dibujante tiene su propia interpretación de lo que el escritor de la novela quiere plasmar y lo dibuja, tal y como lo dije antes, la diferenciación de medios debido a sus propios medios expresivos hacen que las versiones se diferencien entre sí. No se puede usar una versión base que englobe varias versiones cuando no hay nominación especificada. Para concluir esto solo cabe recalcar que lo nosotros concebimos como lo típico, usual o esencia base de un producto, siempre se concentra a lo mostrado por su material original. Lo que nosotros concebimos como Goku, existe gracias al manga, todas las versiones existentes de Goku se basan en ese material base. De la misma forma que en este caso la adaptación de la novela a manga está total y completamente basada en la base de la novela. No hay manga sin la versión base de la novela, por tanto, la versión base es la novela, no el manga, ni una aglomeración de dos o más versiones. Pido que esto muestre precedente para que se coloquen reglas referentes a la falta de nominación, que la versión base del personaje siempre sea el origen del resto de sus versiones, su material original actualizado. Con esto se concluye el punto, el 90% del respect queda totalmente inutilizable, no sirve la versión del manga. ¿Regla de qué? Simplemente el regalo de la diosa le permite ver las stats de esos mundos con stats como sistema de poder, solo digo lo obvio, en versos donde no existe dicho sistema, no podrá leer nada porque no habrá nada que leer. Si tiene reality war de la diosa no tiene nada que ver con el caso. Me refería a que no puede agregar material que no se haya presentado antes en la novela, cosas que se requieren para la estrategia. Veamos si es factible lo que nos dice. David dice que entre rondas pueden agregar información o hacer arreglos a su respecto. Ya, después de iniciar estrategias no se pueden agregar cosas nuevas a menos que sea para dar contexto de algo, en este caso la versión de la novela nunca hubo presentación de las habilidades que supuestamente usaría en la estrategia, por tanto, no hay contexto que expandir, no se puede agregar acts nuevos. Cierto, dicha regla existe. El personaje fue dejado como subsónico, o si se intenta escalar del otro feat tiene DQ, sus enemigos serán FT para él, no hay manera en que pueda ganar en este list, es más probable que Villay le meta 7 en justicia antes de que siquiera pudiera pensar, y como dije antes, lo que usa en la estrategia ni está incluido en la versión de la novela.
Estrategias. 1. En velocidad. César hizo gala de una excelente demostración de cómo pegarse un tiro en el pie haciendo un cálculo en el que mi personaje supera en velocidad al suyo aún con Ghost, pero como ya vimos, no pasa, no lo tomaré en cuenta ya que Billy nunca escala de ello. Ahora yendo al mundo de la piruleta en el que el Deku no debe proceder, la velocidad inicial de Isaiah es inferior al habilicaje y a la del otro mono chino que también existe, supongo, por lo que le puede meter un justice de primeras antes de que pueda activar el Ghost, o un Move, un Change, meterle 4 Sha en la nuca o en general cualquier habilidad de rango. Aún si llegara a pasar el improbable caso de que una mariposa cuántica spawnea haciendo que Billy se distraiga por un momento, haciendo que Isaiah active el Ghost, si va a match 8 tardaría 0,0036 s en recorrer 10 metros, tiempo operativo de un subsónico, por lo que cualquier habilidad es perfectamente activable en medio desplazamiento. Habilidades. Antes dije que podría aplicarlas desde un inicio o en medio desplazamiento, con un justice es instakill al Isaiah tener la intención de ganar, su visión de la justicia sería sobrevivir y anteponerse ante sus enemigos, lo que provocaría que se autopenetrara, solo decirlo me hizo sentir raro. Con un Move ya Isaiah no puede hacer absolutamente nada, toque de Killer Queen y a dormir. Incluso con solo colocarse en posición de combate ya Isaiah no podría evadir el toque de Killer Queen lo que provocaría su muerte instantánea. Lo de Jojolion ni sé de qué habla, activa la habilidad, spawnean, no hay velocidad faltante, simplemente con la velocidad de Billy se activarán antes que se dé cuenta Isaiah. Cierto, un Fire no se activaría, Isaiah estaría muerta antes de que siquiera perciba a Billy como amenaza. Las pasivas son un Ruin, un Death y un Avoidable, solo requiere pose de combate, cualquiera de las otras se puede aplicar en medio del desplazamiento de Isaiah. Killer Queen nunca manipula la densidad de nada, y de hecho, el cambio de densidad es algo que se puede hacer con manipulación molecular, ni siquiera esa habilidad inventada de Deku. Billy ni siquiera necesita un primer movimiento. Otra curiosidad es que Billy puede usar un change para crear estas manos de aire inmutable, con esto Kira tiene medios para convertir en bomba a otros por medio de estas manos, convierte las manos en bomba, al tocar a un enemigo el enemigo se convierte en bomba. En fin, todas las estrategias planteadas sirven para ambos. Adjunta un panel donde Billy crea esta mano. Winter segunda respuesta. Mi fusión superó al suyo en todo. Solo ocupa acabarlo a golpes. Al tener mayor fuerza. Sumado a Feats de control mental. Que mínimo detendría a su fusión un momento. Para acabarla con la espada que ignora defensa. Adjunta una captura del manga donde se dice eso. César segunda respuesta. Sobre lo de Kira, esto es innecesario de seguir respondiendo, pero lo haré porque Chile JSJSJS, si desde mi punto de vista, si es necesario, ya que el juez debe tener un punto focalizado específico del tema, piensa si de alguna manera tu Q estuviera mal especificada y se tomara en cuenta algo que no está. El Kira del juego muestra sus habilidades en el juego estás queriendo validar las habilidades de tu personaje dentro de una partida, eso no es algo generalista pero se entiende mi punto. Literalmente quieres validar todo lo que tu PJ muestra dentro de una partida, no es como si fueran cinemáticas o descripciones en algún tipo de menú. Básicamente no hay nota, porque es distinto. Los ejemplos que traje y tú compartes sobre la mesa, enfatizan en lo mismo. / supuestas hazañas dentro de una partida jugable / partida jugable, Kira usa sus habilidades, animaciones preestablecidas dentro de la partida, para esto es válido de usar. Pero Gil esquiva cohetes usando habilidades jugables, y animaciones preestablecidas, no. Mario saltando o haciendo otra cosa que tiene como habilidad dentro de la partida tampoco. Tantita revisión con esto, lo de Kira y los ejemplos que traigo en la mesa son de la misma naturaleza, no se deben tomar en cuenta como Feats, ni aunque se usen como medios visuales, porque son material de índole ingame. No dijiste exactamente mis palabras pero lo estás dando a entender XD. Siquiera ya en un medio palpable demuestra ciertas habilidades y en este videojuego también las muestra. Tu lógica es que se tomen como válidas. Cuando no es así, todas y cada una de las habilidades de Kira dentro de la partida se muestran de una forma, y no no porque se muestran y concuerden con su versión del manga, se deben tomar como material válido. El punto es, ¿qué consideras que tiene más peso? ¿Una cinemática o una animación dentro de un ataque dentro de la partida? No tengo un punto. Aquí ya Master Maniac considera mi argumento inválido, porque él cree que mi punto es inexistente, a pesar de que, le estoy amonestando en reiteradas ocasiones que su argumento está mal. Considerar la animación de un ataque dentro de una partida como algo válido, ingame, es lo mismo que considerar que el avatar de Fortnite es wall porque en la animación del pico destruye estructuras. Que Kira es capaz de esquivar misiles. Que lo que muestra Kira es totalmente válido porque PSSS existe su animación de ataques y ya XD. Ya ni esto, Maniac usa mi argumento inexistente según él, para ejemplificar varias cosas. 1. El material ingame no es válido para un personaje, porque no son hazañas reales. ¿Quieres que te haga una tesis al respecto? Bien, empecemos por definir, ¿qué es ingame? Todo aquello que transcurra dentro del videojuego, esto compete a los elementos, la jugabilidad, las animaciones de combate y demás, entran en el término ingame. Todas estas situaciones son cosas que hechas para el jugador, para que experimente, valga la redundancia el videojuego, no son hechos reales o que ocurran de manera literal, como sería el caso de varios personajes que ya he mencionado y en efecto, esto incluye a Kira y sus animaciones de ataques. Así cualquiera va y dice CJ puede spamear grandas infinitas, ser inmortal, restaurar autos, etc. Como hazañas realistas del personaje, y según Maniac no hay un análisis de que Kira sea igual a los casos que él acaba de proponer, pero ¿y de los míos? ¿Has mostrado si estoy equivocado y mis casos son incorrectos? No, solo traes a la mesa otros ejemplos que yo no he topado y los mencionas como argumento válido, para desmeritar los míos. ¿Has demostrado por qué el material ingame es válido? No, en lo absoluto. Traes a la mesa los siguientes argumentos, asumiendo que mi punto es que los personajes no existen porque sus hazañas son ingame. Algo totalmente erróneo, porque una cosa es que existan, algo que no se puede negar, a que sus supuestas hazañas sean válidas. 1. El primero es el que Dark Soul, Master Maniac procede a traer un gameplay de 3 minutos que no demuestra absolutamente nada a su favor. ¿Esto niega la existencia de tales personajes? No. ¿Estos son hazañas válidas? ¿Debemos asumir que el player derrotó al enemigo en cuestión según sus movimientos en partida? No. Lo que niega es la validez de sus supuestas habilidades o formas de combatir, ya que esto ocurre en un gameplay, no en una cinemática, no en un diálogo, no en una guía, no en un resumen de la historia, nada de nada. 2. El ejemplo de Ryu se repite con el de Dark Souls, es el mismo video literalmente XD.
3. El ejemplo de Dio es fácil de amonestar. Cuando ejecuta su TS dentro de la partida, el personaje consecuente no puede moverse y se ve encerrado dentro de dicha mecánica del personaje Dio. Pero es solo esto, una mecánica si Jotaro tuviera resistencias al TS dentro de la lógica y no se mueve cuando el jugador ejecuta esa habilidad, que tomas como válido. Esto sigue siendo una mecánica dentro de la partida. En juegos del mismo estilo como KOF obtenemos lo mismo, incluso solo golpear al PJ rival hace que este no se pueda mover. Son situaciones establecidas, para que ocurran así dentro de la partida. Esto no niega que existan los personajes, pero sí resalta el hecho de que tal material no es válido. https://youtube.b/5m interrogación de cierre sí igual /4k si hacemos el siguiente supuesto, Jotaro en ese gameplay derrota a Dio sin dejarse golpear, ¿dónde quedaría su TS? Jotaro fue más rápido que Dio por derrotarlo sin que se pueda defender. Simplemente no puedes vendernos cosas Ingame como válidas cuando la coherencia de estas es totalmente absurda. Tampoco puedes decirme que el material Ingame, cinemáticas, ¿qué clase de lógica es esa? ¿Consideras por lo que aprecio cuando escribiste eso, que el cómo está programada una habilidad dentro de una partida, es mucho más válido que lo que se muestran en cinemáticas? Cuando es al revés XD. https://youtube.b/o5 interrogación de cierre sí igual 6dl8tmzh7m9 al inicio de este video vemos una cinemática de Ji, apreciando un nivel coherente y real con los personajes, usable como hazañas. Más adelante vemos que en el gameplay Shogun crea varias copias, por esta programación dentro del gameplay, debemos validar tal habilidad. No Master Maniac, si en dicho juego tu PJ tuviera un apartado correspondiente a una cinemática, te tomaría como válido sus habilidades, pero no es así. Si con esto sigues negando mi punto, amonestando que no traigo pruebas, cuando lo único que has hecho es traer un par de ejemplos, estarás apuntando a ofrecer falacias en vez de argumentos reales. Traje el ejemplo de Fornite con su avatar, porque era lo más friendly y fácil de entender. Las colosiones de las armas y el pico dentro del juego es lo mismo que comparar el moveset de Kira, por más único y detergente que él lo quiera vender, todo transcurre dentro de una partida y con lo que dije arriba debe quedar más que claro el error de Master Maniac. No estoy diciendo que Spider-Man no tenga poderes. ¿De dónde sacas eso? ¿Estás leyendo o mejor dicho entendiendo lo que pongo? Lo que estoy diciendo es que no es válido para esa versión del hombre que araña, ya que en ese video estaría tomando el gameplay como a las reales. Tú mismo respóndeme, ¿cuál es la validez de usar cosas Ingame? Arriba ya te mencioné por qué no es válido, Spider-Man si se cae del rascacielos y sobrevive, es un fea de resistencia porque sobrevivió. Cuando en cinemáticas del propio juego, de cualquier golpe wall lo sientan. El sesgo de Maniac es que mi punto es incorrecto porque sí, porque según no tomo en cuenta nada más, cuando le he traído sustancialmente varios casos donde las situaciones Ingame, que él nos quiere vender como feats válidos, no lo son. Sobre el DQ, el Anxice, ¿es como indica Maniac? Lejos de no desmostrarlo con pruebas sólidas, no es como él nos menciona. El Anxice se usa para estimar distancias angulares, con puntos de referencia. Para la distancia entre el arma y la bala, estoy tomando como referencia la altura del panel y la altura de la cabeza del hombre. Cuando menciono el POF es por el ángulo, no porque esté tomando en cuenta un trazo desde la cabeza del hombre hasta la bala, después de todo en cada punto enfatizo a lo que estoy queriendo calcular. Acá como sustento está afirmando que cuando calcule la distancia de Estella y el tirador estoy tomando como punto de partida el POF para realizar el trazo. El ángulo de Estella es recto, cuando me refiero a un POF es por cómo apreciamos nosotros el panel, no porque estoy haciendo un trazo desde la cara del personaje. Y ya el mayor error que yo estoy cometiendo ante MM es pelearme conmigo mismo cuando los errores de MM que pudimos apreciar incluso en sus propios calcs de Billy, ¿qué peso tendrían sus asunciones si ni siquiera ofrece pruebas calc en contrasostenibles? Bost, revisemos el famoso DQ acá confirmo que Maniac no fue capaz de comprender mi exposición. El Bost aumenta los stats sí, pero Issei en su momento no podía aguantar tanta energía, por tales razones su Sacred Gear le permite hacer un stop del Bost, no es algo que se va a dar infinitamente. Estella no tiene resistencia infinita, es obvio que duplicar sus stats la debe obligar ya por mera lógica a detener el Bost. Otra cosa, en las reglas se declara que los personajes pueden interactuar de la manera en la que se cree más conveniente para el argumentador, porque sería inválido mi punto. Porque debemos asumir que mi personaje va a estar quieto esperando minutos enteros para alcanzar un nivel fuera de categoría. Es algo bien absurdo el cómo MM plantea su punto sobre la speed y este DQ. Issei ha usado esta habilidad por 2 minutos consecutivos, 12 aumentos, en un contexto de entrenamiento, un contexto de menor prioridad del uso del Bost. ¿En serio usas el entrenamiento de Issei que detalla con contexto para que se entienda cuál era el motivo de llevar a cabo tantos Bost? ¿Porque sería de menor prioridad? Justifícalo, en el contexto que proporcione, era necesario que Issei conozca sus límites, que su cuerpo era muy débil para aguantar semejante energía. No por esto en combate use 30, 60, Bost, para una acusación de ese grado, justifica la y encima asumes que porque Issei detuvo sus aumentos en 3 veces, es la mínima cantidad que se requiere XD. Todo mal con el punto de vista de Maniac, Issei detuvo 3 veces porque con esa cantidad le bastaba para derrotar a sus enemigos, un caso adverso a la situación de este versus, al igual que cuando estuvo por minutos amperándose hasta 12 veces. ¿Porque Estella debe hacer lo mismo? No tiene sentido lo que plantea Maniac XD. El DQ de Maniac quiere anticipar un lejano escenario, el cual no va a llegar y su clímax de todo esto es seguir malinterpretando mi calc, además de que en caso de que él pierda el debate, que con 2 Bosts son más que suficientes para pasarme de categoría. El sustento es que los personajes no saben que están en un versus con riesgo de DQ, esta es una falacia de tu parte. Billy tampoco sabe que el stand está ligado a su alma, tampoco sabe qué es lo que el corazón de Estella anhela. Los personajes tampoco saben que tienen que enfrentarse. Está claro que Maniac quiere manipular a conveniencia una habilidad Bost, en una situación donde Estella no va a llegar, ya sea porque físicamente es imposible para ella y porque como argumentador, no es un escenario ideal dejar que Estella use el Bost y espere minutos a que alcance un nivel ilógico innecesario, cuando el punto de este enfrentamiento es que ambos se enfrenten al instante. Tampoco es como que si Estella pueda spamear esta habilidad, solo al manifestar el SG en caso de querer hacerlo https://www.facebook.com/share/p/1cztqhbzcd bueno vamos a hacer un supuesto más. Ya sabemos que el punto de Maniac con respecto a esto es incorrecto supongamos que en un mundo ideal yo estoy equivocado con respecto a la velocidad y a Estella es match 13 con el FEA de una MP5 en el manga.
Tendría DQ. Lo que Maniac sugiere como DQ es el Bost del Sacred Gear, pero dado que esto es un medio invocable y en un inicio Estella no lo tiene, ¿tendría DQ por no usar el SG? Pues no, debido a las reglas me sería inútil usar algo que no me va a dar ventajas. Maniac incluso estaría ayudando a Estella con su corrección, a blitzear a todos los enemigos con más facilidad de la que ya tenía. Billy es suficiente con su velocidad, imagino que esto lo respondió antes de ver el apartado de Billy, no obstante, me da la razón con respecto a Killer Queen, esa parte de la amalgama de es asquerosamente lento. Maniac, estoy literalmente usando la palabra metáfora, como un mero adorno para mi argumento, en ningún punto estoy negando la habilidad de tu PJ, es innecesaria esta respuesta de tu parte. No hay ninguna implicación física, es un poder sobrenatural. Te toca, eres bomba, explotas, no hay ningún componente químico / alteración de la materia de por medio. ¿En qué punto del manga nos dicen que es algo sobrenatural? Bueno, ignorando eso, la habilidad literalmente consiste en convertir el cuerpo de la víctima en una bomba. El cuerpo se hincha, por ende sus órganos internos son alterados para poder producir una eclosión. Encender una cerilla por sí mismo implica reacciones químicas, aun si pasara lo que César argumenta, que no es así, las implicaciones químicas no ameritan nada fuera de categoría. ¿Te parece que los órganos del cuerpo humano tienen reacciones químicas como si de bombas se tratasen? Pues no. La habilidad de este stand hace posible tal interacción y que algo así ocurra implica alterar la composición del cuerpo humano, aunque esto se especifica, se sobreentiende. No papito, estás entendiendo mal. Una cosa es daño a escala y otra muy diferente es alterar y manipular la materia. El daño está permitido a escala, pero alterar el cuerpo de un ser vivo, al punto de que este funcione como una bomba alterar la materia, no. Con eso dicho, no hay manipulación de la materia a ningún nivel, si fuera manipulación de la materia, sería provocando un daño a nivel inferior al molecular que sí está permitido. ¿Sabes la diferencia entre el daño a escala y manipular la materia? ¿XD qué entiendes por materia? ¿Crees que me refiero solo a células? ¿Quizás solo a átomos? La materia es todo aquello que ocupe un lugar o volumen en el espacio, tal y como tú, yo y los diferentes objetos que componen nuestro entorno, todo eso es materia. Killer Queen convierte el cuerpo de una persona, altera la materia existente, para que sea como una bomba que explota y no deja rastro. Cuando te salvas del DQ, XD al momento de dañar el alma es algo secundario de esta habilidad. Añadir esto como defensa es muy pobre en sí mismo, porque la cuestión que estoy tocando es con cuerpos, con materia, deberías defenderte en base a eso. No puedes verme a la cara y decirme que esto se trata de hinchar el cuerpo nada más, esto es una explosión pura y dura, no lo vea a la cara ya sin bromas, esto es lo que procede después de que el cuerpo de la víctima se hinche, PSS explota. ¿Cuál es tu punto? Es una quimera, tiene la misma velocidad que la versión más veloz, no sé cuál es el punto es que este principio aplica para el personaje que estás usando, siendo Kira. Killer Queen entra como otro PJS o se considera como otro, que necesita de tener hazañas propias de velocidad. Porque mira, te pongo de ejemplo algo facilito de entender. Tú usas a Red en un versus y específicas que puede usar a Charizard, Pikachu y Gardevoir, qué sé yo. Manga / anime / juegos por ser una quimera, estos tres Pokémones tendrán la mejor speed de una versión. Pues no, porque estás contradiciéndote a ti mismo al pensar de esta forma, mezclando versiones y ofreciendo como argumentos, teorías erróneas. No crea materia de la nada, los Sheer Art Attack son stands, seres incorpóreos. Crear cosas de la nada tampoco implica nada de DQ, ¿me dirías que un mediano más que puede crear pistolas comunes es un crucero? Claramente no, mismo caso con este, que crea Susha, que no son compuestos de materia, y que causan un daño relevante solo en medianos. Crear cosas a partir de nada, por más insignificante que sea, es manipular la materia y eso lo vuelve crucero, da igual sus stats y demás, no lo digo yo, lo dicen las reglas de la categoría en cuestión XD. Estella crea su espada de la absoluta nada, no por eso diré que es crucera por crear materia para hacer una espada, esto es una falacia de tu parte. El debice de Estella es su alma manifestada, no está creando algo a partir de nada, puesto que la obra es clara y te indica que los debice son el alma de los personajes materializados como eso, armas. Porque Issei no puede usar penetrar en el stand. Tengo un listado enorme en donde indico que penetrar funciona independientemente del método defensivo o limitante existente. Una barrera. La penetra, la defensa en alto del rival. El golpe afecta directo el cuerpo ignorando el resto, un cuerpo compuesto de energía. Hace que el daño lo reciba, vamos que solo hay que leer, la habilidad es clara con lo que puede hacer y penetrar, que el stand sea una entidad espiritual no es ningún problema, Issei puede manipular el ki y su aura, para sentir espíritus o arrojar ataques de la misma naturaleza. ¿Por qué penetrar no funcionaría? La speed, con respecto a esto, el valor usado de 400 m/s va de la mano con el modelo del arma. Es decir, debido a este modelo en específico es el por qué el cartucho estándar alcanza tales velocidades. Si vamos a ponernos a ver variaciones, tendrías que traer un modelo de revólver distinto o asumir un dato totalmente inventado con fines inflativos. Pues ni la propia obra arroja estos datos, ponernos a cuestionar el tipo de cartucho, si es alemán, japonés y todo eso, es un sinsentido, cuando todo esto es algo usado para sacar un aproximado. 1. El que aquí asuma que dicho cálculo es algo consistente con la obra es muy hilirante, no es algo que debamos tomar en cuenta por su parte, ya que uso esto para trolearme mientras leía su apartado, más adelante él mismo reconoce que es un sinsentido XD. 2. No me voy a poner sistemático como ciertas personas que conocemos del otro grupo con respecto a un calc, simplemente considerese que los efectos climatológicos por mera cuestión de lógica, congelarían gradualmente las armas y munición de Billy, la densidad del aire frío y demás, afectarían la velocidad que alcanzan estos proyectiles, si nos enfocamos en el modelo de arma ofrecido. Aquí el propio nos indica lo que yo mismo dije. Debo suponer que sí ha leído lo que expuse, ¿verdad? ¿Qué va? Ignoro completamente todo. 1. La waifu no reaccionó a un metro de distancia, esta es una medida inventada por ti, la distancia que hay entre la Mónica china y Billy es considerablemente mayor a la que tú quieres asumir. Su TRS acorde al tiempo que le está tomando el proyectil recorrer un par de metros, mi calc sugiere que cuando la bala recorrió X cantidad de metros, la cual ya mencioné, es cuando la waffle actúa, porque su reacción es antes al voltear a ver, no al momento de ejecutar dos veloces cortes. No solo eso, la bala lógicamente debió escucharla. Luego vemos la viñeta completa, siendo algo posterior a cuando la vemos voltear su cabeza, ahí mismo ejecutar dos cortes de alta velocidad. Vamos que incluso antes de esa hazaña, ya habíamos visto a la waifu reaccionar de la misma manera ante los proyectiles. En esta situación usando su habilidad, para que un tercero se interponga entre ella y los disparos. ¿De dónde sacas que reacciona en un metro de distancia? La bala no fue disparada a un metro, fue disparada a más de 6 metros. ¿Qué clase de reflejos tienes con una sola espada para golpear una bala a tan corta distancia?
Unos match 1,57 si me lo preguntan. Fuera de bromas, este es el valor preciso para realizar una escala de tal magnitud, pues primero que nada el movimiento es en relación al tiempo desplazado por la bala. Mi calc ya proporciona tales medidas, da igual si la mona las corta a 1 metro, o en la cantidad inventada que quiera ofrecer Maniac, porque simplemente lo que se toma en cuenta es el movimiento que realiza. Y si debes considerar el largo de la katana, porque es esta arma la que corta la bala, no las manos de tu personaje, para asumir que solo mueve sus brazos de lado a lado y ya. La envergadura adquirida por la espada es un valor a tomar en cuenta, pues con ello la waifu cubrió más distancia, pudiendo cortar ambos proyectiles. Caso contrario nunca lo hubiera logrado, porque no serían 6 metros. La bala fue disparada a 1 metro de distancia. No, ¿verdad? No tiene el más mínimo sentido tu defensa, literalmente niegas la distancia que hay entre los personajes y asumes que la bala solo recorrió 1 metro para ajustar un tiempo muy cuestionable, con el único fin de inflar a la waifu y darle un nivel ilógico. Contraestrategia, esta parte la consideraré como tal. Veamos, primero para que Billy pueda afectar a Estella debe ser más rápido, la base de tu respuesta es en que Billy va a hacer algo o cualquier cosa para que Estella lo considere una amenaza, básicamente te basas en una suposición para que las habilidades de Billy funcionen. En lo que tu personaje realiza cualquier acción, ya fue asquerosamente speedglitcheado por Estella, tal y como sugiero en el RT. ¿Cómo va a hacer eso si es más lento que Estella XD? Le dedicará una charla emotiva mientras arrojas supuestas bombada a una Estella, inmóvil. XD. Te hago una pregunta, ¿tú crees que Jaque Paul vio al retiradísimo Tyson como una amenaza? Pues la verdad que no. Porque Estella va a suponer que Vilkira es una amenaza. Ni que esto fuese héroe vs villano y existieran personas a destacar. ¿Me puedes explicar exactamente qué acción de Billy sería capaz de esto? Tu argumento con respecto a esta habilidad es literalmente un bueno. Espero que Estella se asuste de Billy y lo vea como una amenaza. Quiero que refutes esta asunción, porque si no, y como dije más arriba, será más que una simple falacia, ya que no tienes formas de demostrar que Billy pueda atacar a Estella primero y que se consideren tales caminos. Es curioso como a Master Maniac le arroja un valor mientras que a mí me arroja otro, imagino porque él debió poner mal la distancia, colocando la Speed Match 11 y distancia 6,61 metros, además del valor de TS como el ejemplo sugiere, da como resultado un Billy Match 70x de // o sea el aceptar el calcaría que tenga un bonito crucerdo. Confirmo que el estimado de Maniac está mal, ya que sigue usando 1 metro de distancia, cuando entre Billy y la waifu habían más de 6xd. En resumen, si Maniac acepta el calc de Match 11, su PJ es Match 70 con esa habilidad de Speed, si no, su PJ es apenas supersónico y solo con esa habilidad XD. Habilidad, bueno, Maniac asume que como para Ise y las llamas de Dry es un ataque final, Estella no lo va a usar. Esto es una contradicción con lo que el argumentador de la amalgama plantea, Estella no es Ise, ella puede hacer uso libremente de sus habilidades y sobre todo, no hay víctimas colaterales de las cuales uno se deba preocupar, adicionalmente esta habilidad también niega el poder regenerativo, lo anula, esto lo indico en el RT, por lo que esta mala interpretación de Maniac es un sinsentido, las llamas del cañón final niegan este poder regenerativo. Billy, ¿cómo se va a curar, si no puede? En ese caso te pido que nos expliques cuál es la visión de la justicia de Estella, porque en videos previos donde pase cosas del anime, si no estoy mal en mi estrategia, observamos que ella quiere ser fuerte para proteger a su nación. Entonces ya no va a realizar tales cosas. Solicito que seas más específico con lo que quieres amonestar, si no tal habilidad está en un supongo, también deberías presentar evidencia para que al menos esto sea tomado en cuenta. Todas estas habilidades son activas, de manera cómica Maniac lo afirma. Así que Estella no solo tiene la ventaja inicial del combate, sino que también todas las ofensivas de Billy carecen de velocidad, sentido común, lógica, asertividad, ontología, entre un largo etcétera. Lo más gracioso es que XD el Match 11 que tienes usando tu lógica, ajustando a valores más reales, corresponde a la waifu no a Billy tras glitchearla, por lo que aun si en tu propia broma no entendiste lo que acabas de hacer. Te lo resumo así nomás. Aceptaste un calc de Romeo, como verídico, usaste mal la calculadora FT, por lo que al final ese camino que estás tomando te conduce a un DQ, ya que haciendo un uso correcto de esa calculadora, ser FT para un Match 11 da como resultado que sos Match 70XD. Respondiendo a Winter. Winter, esto es una falacia. Como tu personaje sobrevivió a los argumentos planteados por Master Maniaco. Independientemente de eso, Estella tras el boss de Large Building, si tu personaje la supera, esto quiere decir que no es mediano. Aquella espada podrá ignorar defensas, pero ¿y tu personaje puede ignorar el fuego de Estella? Supongo que no, simplemente añado el uso de Trackless Step a mi estrategia, me había olvidado de la amalgama de Winter, a diferencia de la de Maniac, esta sí podrá ser glitcheado con esa técnica, de todas formas el resultado seguirá siendo el mismo, Estella glitcheando a ambos personajes con sus medios ofensivos más efectivos. Estrategia final de Winter. A ver, no sé cuál sería la estrategia inicial. Porque solo vi la planteada contra no contra mi fusión. Así que no sé cuál sea esa estrategia. Y los argumentos planteados ya los respondí. Y poses de 3 el reto. Y en cuanto a ser más fuerte no es que sea mucho más grande. Pero las demostraciones de fuerza son más constantes. Y más claras que las de tu personaje. Sumado a que como glitcheara a mi fusión. Si esta es el doble de rápido que la tuya. No veo sentido en que lo ve. Y cuanto llamas simplemente tiene que cortar sin dejar que las use. Ya mi fusión puede ver las habilidades del personaje rival con solo verlo. Junto al de sus armas. Así que para el momento de pelear mi fusión tendrá una ventaja en conocimiento sobre la tuya. Y debido a como es uno de mis personajes de fusión. Este usaría toda su información para atacar psicológicamente al rival. Mientras ataca por las sombras. Y como el tipo de personajes emociones que son Iki y Estella. Ambos pueden caer en un juego de emociones por Inori. Haciendo que no puedan pensar en usar todas sus habilidades. Sumado a que puede copiar sus armas y habilidades para esos mismos ataques. Psicológicos. A ver, no es volverlo un ultier. Sino que toma todos los datos que haces desde frame. Hasta tiempo que estuvo pensando y se movió la bala para el cálculo no sirven. Porque el autor no tiene presente eso. Y darle una velocidad de Match 50 no cuadra con lo demás que se ve. A diferencia de una velocidad muchísimo menor. Que es Approx Match 10. Y no se rompa la lógica de la serie. Por eso es que no hay que desechar el otro FEAT. O volverlo ultier de golpe. Sino ver si el cálculo tiene sentido con lo ya presentado o será presentado. En priori esto y no se trata de volverlo un ultier. Sino que tenga sentido con lo presentado. Y cuadre. Lo cual tus cálculos no hacen. Ya que son demasiado realistas. Para lo que es la obra.
Y no estoy agregando más información, solo estoy dando otros ejemplos comparativo conciso sobre la velocidad que ya dije que tiene mi personaje. Lo cual está permitido en las reglas del grupo. Se sobreentiende que es el manga porque el personaje es originario de un manga. El personaje viene de un juego porque se origina de un juego. Finalmente el último personaje viene de un cómic porque se origina de un cómic. No se sobreentiende. Lo que normalmente se sobreentiende, por ejemplo hablando de Goku, que es de una serie de dibujos. Y Iron Man de las películas MCU. Porque en versión base se toma la del populismo. Porque se desconoce las versiones originales o de la versión oficial / canon actual, que en caso como Superman puede pasar de destruir un edificio a un multiverso. Por eso cuando se habla de versión base se toma un general. O más conocida. La base no depende de la popularidad de la versión, nadie diría que la versión base de Iron Man es la del MCU por ser popular cuando el personaje llevaba medio siglo existiendo desde antes. Estás totalmente mal, la base depende de la popularidad. Ya que cuando la gente habla de personajes tipo así no saben que Superman aprende idiomas en segundos. Porque solo conocen al de las películas y se toma como el general. Y claro, cuando dice la versión más típica, siempre se habla de la versión de origen, la versión que establece lo que es típico para el personaje y no, claro que no. Cuando se habla de típica no se habla de la versión de origen o actual, sino de la popular. Un ejemplo claro. Como cuando pides un platillo de comida y dices que quiero la versión típica, no te van a traer el plato original, sino la versión que típicamente se come en ese lugar. Y así igualmente con todo. Y aplica igual para todo. Si pides la canción típica de Shakira te darán la popular. Aunque esta sea un cover de otra canción de otro artista. No estoy haciendo un scaling entre franquicias, no sé de qué me habla en ese punto. Y sí, hacer un escalado entre versiones, múltiples versiones, es precisamente lo que critico, ya que el mero medio en que se presentan ya da pie a que sean tomados como versiones diferentes. Al cambiar de medios las interpretaciones de hazañas y ejecución de habilidades es distinta, no es lo mismo un personaje en la novela diciendo entonces el ataque destruyó una pared a un manga en el que se ve dicha destrucción, una de ellas es una descripción ambigua, mientras lo otro es una hazaña visualmente cuantificable. Nada que ver lo que dices con lo que pasa aquí. Tú hablas de fear cuantificables. Yo de habilidades que es caso con Inori. Que literalmente se describen igual y se usan igual. La diferencia de interpretación y desarrollo por más mínima que sea, al cambiar de medio es clara y da una diferenciación entre versiones, eso ya mata por completo cualquier intento de denominar dos versiones diferentes como la versión base. No es tanto así. Ya que varía. Ya que si en una versión dan ejemplos para explicar una habilidad, y en otra la dicen textualmente que ambos sirven. Ya que no añade nada extra. A diferencia de los ejemplos que pones, que son más de un tema de calcular feats físicos no de habilidades. Claro, hablando de versiones en cuanto feat cuantitativos. Pero este no es el caso. Y arriba explique lo otro. Sumado a que al final del día técnicamente hablando, mi respect tiene más del manga, así que se debería tomar como que es el del manga. Como ya expliqué lo típico o general. Es validado por lo que diga el populismo. Así que no seré tan repetitivo. Ahora en cuanto a la regla que mencionas no existe. Así que en este caso se debe tomar como general el personaje que yo estoy usando o típico. La versión que presentó en mi respecto. Ya que no hay regla que diga que queda invalidado el manga o la novela. Al no aclarar qué versión estoy utilizando. Y luego. O sea, la diosa le dio la habilidad de ver esos de otros personajes. No porque en tu verso no existe la misma, este no podrá ver los dicho. Las armas en ese mundo no tienen rangos. Y su habilidad hasta te da precio de ellas. No porque no exista dicha cosa en otro verso lo niegue. Sumado a que su propio verso viaje por diferentes universos. Y en último que entra no está la habilidad de ver stats. Solo de decir el nombre de tu habilidad. Y ya. El poder ver stats es una habilidad única de Inori. No es que él vea los stats de los personajes. O sea, en sí ellos no tienen esa cosa de tabla de stats. A diferencia de Inori que puede verlos en esa forma. Adjunto un extracto de la novela. Pero si eso está en mi respect desde hace una semana. Está desde antes del anterior reto. Ya expliqué por qué no a todo de su estrategia. Así que la mía se queda. Se ven a los ojos y hace que mate al otro rival. Y ya débil lo acaba él mismo. Respuesta final de Master. Si el juez tiene dos dedos de frente puede saber que la versión del apartado llamado Jojorion se refiere a la versión nominada como Jojorion, que la versión del manga pre-Bytes de Dust sea el apartado del manga justo antes del apartado de Bytes de Dust, y la versión de Last Survivor sea el único comentario respecto a ese tema. No sé cómo se puede traducir el sí, y la del juego muestra habilidades en su juego, a todas las habilidades, Ingame sin excepción alguna son válidas. Literalmente es el tráiler del personaje jugable con texto que describe la habilidad que tiene. Su arsenal de habilidades está predefinido, prediseñado, totalmente ajeno a lo que el jugador decida. El único poder que tiene el jugador sobre las habilidades es elegir cuándo usarlas. Pasaré las descripciones del tráiler. Adjunta 5 descripciones que salen en pantalla. Por cierto, el nombre raro de la habilidad es el resultado de traducir Share Art Attack de manera literal. El punto de César se basa en mostrar que, si no tiene una animación que te diga en la cara hostia, este tío que salta alto, efectivamente, salta alto, no existe. Los ejemplos dados son mecánicas de juego que se contradicen in lore, siendo invalidecen como estas mecánicas crean una incoherencia entre lo narrativo y el gameplay, lo que es completamente ajeno a lo que se muestra aquí porque dicha contradicción no existe. Por cierto, nunca tomé ningún feat de aquí, únicamente las habilidades que son preestablecidas desde antes, no hay hazaña alguna que referenciar y acabo de mencionar la diferencia entre los casos. Nuevamente, nunca dije que por estar en un medio con tal habilidad hace que sea válido para este medio. César pelea contra un argumento que nunca di. Únicamente expuse el cómo, un personaje que abiertamente tiene un stand que produce bombas, puede producir bombas, todo esto en el mismo medio. Es como decir que Bomberman no tiene bombas cuando abiertamente es presentado de dicha manera, un tipo que usa bombas. La repetición de una acusación no la vuelve un argumento. César dice, se ve dentro del gameplay por tanto no es válido. El ejemplo que trae muestra un personaje haciendo una acción que contradice el lore por una mecánica del gameplay. ¿Cuál es la conclusión? Revisar los casos para ver si existe una contradicción lúdico-narrativa. Para César, no, se limita a decir que el error está en que existe dentro del gameplay, nada más. La conclusión a la que llega es errónea y lo que hace que el punto crezca de punto, afirma que el ingame es inválido porque es ingame, argumento de naturaleza de es malo porque es malo, basándose en un ejemplo que no muestra dicha totalidad de polarización, a desechar absolutamente todo del gameplay, sino a buscar analizar cuáles son las incongruencias caso por caso.
Con esto anteriormente explicado, se puede ver que el argumento carece de argumento. Sí, Kira, quien abiertamente muestra la capacidad de hacer bombas, tiene bombas, independiente si es en gameplay, una descripción, o cinemática. El arsenal de habilidades de Kira está preestablecido independientemente de cómo el jugador decida usarlo, sin haber una incoherencia lúdico-narrativa. Nunca saqué un FEA de esta versión, X2. Además de que esto, al igual que todo, es un gran depende. En videojuegos como Dark Souls todos los combates contra jefes se hacen mediante gameplay, ni modo que el jefe final sea derrotado sin que nosotros juguemos, aun siendo estos combates dentro del in-game que plantea César, las hazañas son reales. Los combates que son obligatorios para completar la historia sí sucedieron, el ejemplo que daré será la del final del primer Dark Souls. En Dark Souls 1 el jefe final es Wynn, el señor de la ceniza, todo el combate contra él está dirigido netamente en el gameplay, pero su derrota es algo que es obligatorio para el avance de la historia. En cualquiera de los finales del juego el jugador derrota a Wynn para elegir la siguiente época que pasará a este mundo, es decir, la hazaña de derrotar a Wynn es cierta, sucedió, es una hazaña real necesaria para el avance del juego. https://youtube.b/7pd9kezmumer. Sí igual Cupsoft 7e8dgmp2m. Existen hazañas in-game que son necesarias para el avance de la historia y por ende son hazañas que realmente pasaron, y hay otras hazañas que no suceden al ser meras mecánicas dirigidas únicamente a corresponder una necesidad de gameplay. Otro ejemplo es Asura's Wrath, un juego donde el gameplay son Quick Time Events donde tienes que presionar botones para que Asura haga distintas acciones para finalmente lograr avanzar en la pelea. Toda la pelea se desarrolla mientras el jugador presiona los comandos, es el gameplay del juego, pero aún así sus hazañas son reales. https://youtube.b/jotezkazk. Sí igual 9 swimfxfuna/m7c. Ese ejemplo es aún peor, el personaje en todo el gameplay vanilla ni siquiera puede acceder a dichas habilidades, solamente usando comandos se puede tener dicha munición infinita y vida ilimitada. Todos los casos mostrados tanto por ti como por mí son casos en donde la incongruencia se encuentra en las mecánicas y por tanto se invalida dicha mecánica. El caso de Kira es completamente distinto ya que solo estoy tomando en cuenta sus capacidades individuales inherentes de su propio arsenal. He mostrado de manera precisa cómo su ejemplo no está alineado con su visión de in-game igual inválido. La validez de un material in-game varía caso por caso, ni todo lo mostrado in-game es válido ni todo lo mostrado en in-game es inválido. Para llegar a invalidarlo se necesita razones de peso para que ese caso específico deba ser tomado como un valor incongruente. Uno prueba lo que dice, no lo que niega. César dice que el gameplay de Kira es inválido porque no he probado la negativa. La carga de la prueba recae en César en demostrar que las habilidades de Killer Queen son inválidas antes de que yo tenga que demostrar lo contrario. Justo lo que digo, según la propuesta de César, Wynn el señor de la ceniza es un ser que existe pero no tiene absolutamente nada, no toma en cuenta su habilidad con la espada porque está mostrada en gameplay cuando, vaya, su combate es en un gameplay innecesario para el avance de la historia. Bajo la propuesta de César, Wynn es un ser que existe, pero ni caminar podrá ya que su desplazamiento es dentro del gameplay, y al ser gameplay, es inválido. Lo de Ryu lo mismo de antes, Ryu es un personaje que no sabe ninguna arte marcial porque pelea dentro del gameplay. El caso de Dio es más especial porque aparte de ser descrito como un time stop todo concuerda con un time stop, incluso Jotaro puede usar el propio para salir de este. Ya comparar un time stop con que un personaje me pegue y quede aturdido por un momento por el dolor ya es sencillamente denigrante. Y lo de in-game. Cinemáticas, César de nuevo peleando contra argumentos que absolutamente nadie dijo. Uno es una hazaña por una mecánica de colección. El otro un moveset preestablecido. Nuevamente César siendo el rey de los malos ejemplos. No digo que no tenga poderes, solo digo que los poderes son inválidos para la versión, la misma huevada con otras palabras. Con el Anxice se halla la distancia entre el POF y un objeto a medir, la distancia angular que César usa. Es una completa mentira lo que dice sobre la distancia entre el arma y la bala. Para todos los cálculos de Anxice se mide el panel completo para poder hallar la distancia al objeto medido. Por comparación, no hay ninguna relación con la bala y el arma. Cuando César hace el cálculo midiendo la cabeza del tipo, está sacado la distancia de entre el POF, punto de vista del panel, hasta la cabeza del hombre. Con esto dicho, o César no sabe lo que está midiendo, o nos está mintiendo de manera descarada, cualquiera es perfectamente posible. ¿Quién mejor para explicar esto que el propio César? La fórmula utilizada es esta. Distancia desde el POF igual objeto en metros altura del panel en px, objeto en px 2 tan, 70/2. La fórmula misma es explícita, con eso se saca la distancia del objeto que se mide desde el POF. La altura del panel es solo una parte necesaria del cálculo, nada relacionado al arma o bala. Se sobreentiende que cuando se calcula, se hace tomando en cuenta la distancia desde el POF del panel hasta el objeto medido, precisamente es por eso que la distancia estaba incompleta. Lo dice como si no acabara de hacer el cálculo con las mismas medidas corregidas hace un comentario antes. El DQ se mantiene perfectamente. Issei puede aguantar varios bursts consecutivos, hasta 12 como en su entrenamiento, no hay nada que impida a Issei siga spameando la habilidad que suele spamear varias veces cuando ha demostrado poder usarla multitud de veces seguidas antes de verse afectado o que comience a usar el stop. Al Issei ser una amalgama con Estella el personaje resultante tiene la capacidad de aguantar varios bursts consecutivos sin verse frenado. Esa regla ni siquiera existe, César se lo acaba de inventar, los personajes no saben que están en un reto con un argumentador que los pone a pelear, van a seguir usando las habilidades que suelen usar por la personalidad que tienen en batalla, sin importar si eso implica o no un DQ para su argumentador. Joder, tengo un ataque que se pasa de categoría, ya sé, para que mi argumentador no esté triste, optaré por no utilizarlo aunque vaya en contra de mi comportamiento en un combate, que listo que sos personaje de un reto. Si mi DQ no procederá, solo necesita 10 segundos para el aumento que le dé el DQ, no requiere de estar detenido esperando al DQ, puede tenerlo en pleno combate en un tiempo relevante para la categoría. Un entrenamiento controlado es objetivamente menos decisivo y angustioso que un combate a muerte, el contexto del combate amerita usar más esfuerzo. Con eso solo argumente que efectivamente Issei puede usar más de una vez el burst, lo que implica el preciso DQ. Nuevamente, solo está el ejemplo para mostrar que puede tener más del burst inicial, que de por sí le da DQ, no es una situación lejana cuando el DQ por el segundo burst se logra con tan solo 10 segundos de combate. Village sabe que tiene un stand al conocerlo por Kira, lo más básico de las amalgamas es que son una única entidad, una fusión con todos sus conocimientos, stats y habilidades, un único personaje que comparte todo lo que los personajes por separados tienen, parecido a lo que se hace con las quimeras. Y Village sí puede ver lo que hay en el corazón de las personas, es precisamente así que puede usar un justice.
Lo que realmente no tiene nada que ver con el hecho de que los personajes del reto no saben que son personajes argumentos por 3 frikis y que sus acciones causarán un DQ. Adjunta una imagen del manga. Issei puede hacer uso del spam del Ghost, con que Issei pueda ya podrá hacerlo porque no son personajes distintos, son una amalgama, un único ser. Descripción de quimera, composite y amalgama, fusión. Quimera. Fusión de 2 o 3 versiones oficiales de un mismo personaje. La quimera puede ser de un mayor número de versiones solo si el rival acepta. Composite. Fusión de todas las versiones oficiales del personaje. Esto también incluye todo el armamento que el personaje ha usado, independientemente de si es ocasional o no. Amalgama. Fusión de personajes distintos. En todos los casos anteriores, las uniones siempre dejan las ventajas y anulan las debilidades, incluso si esto puede darles una naturaleza contradictoria. Las amalgamas toman ventajas y anulan debilidades, todo para que tenga el rendimiento más óptimo en combate. Que para el argumentador que sea tan óptimo es un problema, se jode, no se puede decidir quitarle una capacidad a un personaje porque tiene riesgo de DQ, por ejemplo, una amalgama de un large building y un continental, entonces anule el poder continental porque eso le beneficia al no recibir DQ. Issei siempre utiliza el boss de primeras, ambos personajes coexisten como una única entidad. Como argumentador no le vas a quitar las neuronas y cambiar la personalidad para comenzar a rolear con un comportamiento de combate que nunca ha tenido el personaje. Quitarle el boss sería otorgarle una desventaja artificial para salvarse de un DQ, así como elegir la potencia de un personaje quitándola del otro para salvarse, es directamente lo contrario al principio de complementación que sugiere que al fusionarse se dejen las ventajas y se descarten todas las desventajas posibles. Había leído el intento fallido del debunk, sigo manteniendo que Billy sigue superando en velocidad. Una metáfora tiene un significado alegórico, un sentido figurado, al decir que lo que hace Killer Queen es una metáfora de hacer bombas estás diciendo que es una alegoría en lugar de una capacidad directa, si vas a usar palabras mínimo piensa en su significado, https://adle.rai.es/med%c3% a una forra. Killer Queen es directamente un poder espiritual sobrenatural capaz de convertir todo lo que toca en bomba incluyendo almas, no hay ningún principio físico en las habilidades sobrenaturales de los stands, ni ha probado que los tenga en primer lugar. Un ejemplo de esto es volver una moneda de 100 yenes en una bomba, ya me dirás qué principio físico de hinchar órganos tiene algo como esto. Si tocas una bomba, te vuelves una bomba, en este caso el stand del enemigo de Kira tocó la moneda bomba haciendo que explotara. La explosión no es un efecto secundario, es el efecto principal, explotas como cualquier bomba por mero hecho sobrenatural del toque de Killer Queen. Adjunta imágenes del manga al respecto. No hay implicaciones físicas, lo que describes es una manipulación biológica, cosa que anteriormente se ha aceptado como habilidad de medianos con total normalidad. Un veredicto anterior dejó en claro como la manipulación biológica como la que describe César está perfectamente permitida, además de decirse expresamente que aun si fuese manipulación molecular, seguiría estando dentro de los parámetros de la categoría, https://www.facebook.com/groups/825-76-85-21-08-07/permalink/13-04-41-54-00-28-14 igual FBL. Cita en cuestión. ¿Es válido el DQ por manipulación de la materia? No, Master demostró porque esto solo es manipulación biológica, algo que altera células y estructuras vivas, exagerado sería a nivel molecular, cosa que aún así sería permitida. Pero Max no argumentó. Con lo anterior queda claro que a lo que se refiere la categoría es el nivel de afección general, igualmente no altera nada, al ser una bomba eres objetivo del poder sobrenatural de Killer Queen que hace que si eres objetivo, su bomba, explote si lo desea. Lo anterior mata esto, si fuera manipulación física al organismo, sigue siendo dentro de la categoría, es solo una habilidad sobrenatural sin implicaciones físicas, pero veamos. Toda la materia está compuesta por quarks, partículas subatómicas, átomos, moléculas y de ahí para arriba, con que la manipulación de la materia sea de molecular para abajo no hay DQ, pero de plano no existe dicha manipulación de la materia. Que convierta en bombas a seres inmateriales ya debería ser suficiente para decir que, efectivamente, su habilidad no depende de la materia ni se basa en interactuar con ella, el efecto secundario que menciona César es literalmente el alma del afectado convirtiéndose en bomba para explotar. El punto está en que la explosión no busca ser realista ni mucho menos, no hay hinchazón de órganos y cuerpo que te hagan explotar y posterior a ello haya explosión, la explosión en sí misma es el resultado principal. Adjunta 5 imágenes de explosiones del manga. Explosión. Todo se basa en una única explosión que destruye por completo al enemigo. Killer Queen no es un personaje aparte, no es Kira llamando a su amigo Pedro para que lo ayude, es su habilidad, una extensión de su voluntad. Los stands por sí mismos son un poder que los usuarios pueden manifestar de manera visible, para los espectadores, como en el caso de Killer Queen. Al Killer Queen ser una extensión del poder de Kira, va a mantener una velocidad igual a la de él, no es otro personaje. Adjunta explicación de las guías oficiales del manga. Por principio de funcionalidad no amerita DQ algo como esto, hay que recordar que las reglas están para hacer un balance en la categoría, crear armas no es algo que exceda de ninguna forma los parámetros justos de medianos. Igual los tanquecitos son stands, no tienen materia. Crear materia a partir del alma es crear materia, obviamente no da DQ por lo que dije antes, pero es exactamente igual al caso de los Sha. Todos los ejemplos son o materiales o energéticos, Killer Queen no tiene un cuerpo material al que afectar, es un ser espiritual carente de materia, es por eso que no le afecta. El revólver de Billy es la cosa más genérica que existe, puede ser ese modelo, o también, Colt Anaconda, https://es.m.wiki.org/wiki/col/anaconda. Colt Python, https://es.m.wiki.org/wiki/col/python. Otro Smith Wesson, https://m.m.wiki.org/wiki/smith/por126/Wesson/model/625. Otro modelo más, https://m.m.wiki.org/wiki/smith/por126/Wesson/model/29. Ruger Blackout, https://m.m.wiki.org/wiki/ruger/blackout. Otro SIW, https://es.m.wiki.org/wiki/s por126w/modelo/29.
y a básicamente al 90% de los revólveres habidos y por haber. Solo la apariencia física del revólver no es suficiente para determinar el tipo de cartucho que usa, es por eso que existen ambos en mi respect, por la información es insuficiente. Yo solamente expuse cómo estos cartuchos pueden variar de velocidad hasta por fabricante, de allí la necesidad de tener varios valores y el mostrar que la información de la wiki inglesa es excesivamente superior. No me responde a absolutamente nada. ¿Qué tanto afecta a la velocidad? ¿1 m/s? ¿100 m/s? ¿Algo que pueda ser siquiera relevante? Si no me va a dar ninguna clase de muestra clara de que altere el valor, mejor ni ponerlo en cuenta, aún menos a la distancia tan corta que tiene para desacelerar. Y Billy se la pasó usando sus pistolas sin problemas, nunca hubo una consecuencia real de estar en la nieve. Se empezó a mover posterior a que las balas recorrieran 6 metros, entonces la conclusión de César es que su reacción es de antes de esos 6 metros que se movió. Lo que se calcula es el movimiento relativo que hizo Juiz al desviar las balas, al estar las balas tan cerca, lo que haya pasado antes del movimiento es total y completamente irrelevante. La distancia entre ambos era bastante pequeña, hablando de relativo a los 6 metros que recorrió la bala, es perfectamente plausible el metro de distancia recorridos por las balas que propuse. Adjunta una captura de manga donde hace eso. Ella también lo dice, desvió las balas a quemarropa, a distancias cortas, el movimiento relativo de Juiz es corto. Yo propuse el metro porque de ninguna otra manera se puede cumplir el estar cerca y además darle espacio a Juiz para que use la espada. Ya la frase de obviamente lo escuchó es la cereza del pastel para este manjar de sinsentidos. Las balas supersónicas que crean un boom sónico al dispararse más rápido que el sonido son escuchadas. Para los despistados que vean esto, las balas se mueven más rápido que el sonido, es decir, que las balas llegarían a Juiz antes que el sonido a sus oídos, es directamente imposible siquiera este planteamiento. Adjunta imágenes en la escena para probar su punto. Precisamente, las balas se mueven 6 metros. Juiz ve las balas cerca, las desvía, es elogiada por desviar balas de cerca. El scan solo muestra que Juiz puede usar sus habilidades mientras las balas están yendo hacia ella, dándole aún más credibilidad a la velocidad hipersónica. Nunca dije que la bala fue disparada a 1 metro, la bala ni siquiera fue disparada a 6 metros, 6 metros fue la distancia que recorrió hasta que Juiz comenzó a moverse, el metro es desde que se comenzó a mover, la distancia suficiente para concordar con la poca distancia que menciona Tella y para que Juiz pueda usar su espada. Precisamente, se usa el movimiento del personaje relativo a la bala, si el personaje se movió 3 metros cuando la bala se movió a 1, el personaje se movió 3 veces más que la bala, lo básico entre lo básico del movimiento relativo, no se necesita un doctorado para algo tan sumamente básico. Billy bliftea a Juiz, no a su espada, que ni es una katana, la velocidad necesaria para que Juiz sea blifteada es una que pueda superar su velocidad corporal antes de que fuera capaz de reaccionar, es irrelevante la espada porque no aporta nada a la velocidad de reacción de K propia Juiz. Si Juiz se mueve a Mach 3, su velocidad y tiempo operativo va a ser de ese nivel, da igual si tiene una espada de 1, 2, 3 o 70 metros, su reacción no cambia aún si la espada recorre más distancia, porque lo importante para el tema del blitz es única y exclusivamente la velocidad de reacción del personaje. No hay relación de aumento de velocidad de reacción con su arma, si Juiz por sí sola se mueve a Mach 6, tener una espada haciendo el mismo movimiento no hará que dicha reacción suba a Mach 11, si tiene una espada de 2 metros no significa que subirá su reacción a Mach 22, el movimiento y velocidad de la propia Juiz es el mismo, lo único que cambia es la distancia que abarca su arma. Con eso claro, la velocidad a la que Billy necesitó superar es la de Juiz, el Mach 56. Lo que he repetido todo este tiempo, da exactamente igual si se disparó a 2 metros, 6 metros, 20 metros, desde el Amazonas, o a cualquier distancia, lo único relevante es la distancia de la bala desde que el personaje se empezó a mover para así conocer el movimiento relativo. El intento de debunk ignora tanto lo que el propio César demostró al dispararse en el pie, al probar que la bala recorrió 6 metros antes que Juiz se moviera, ignora el propio principio tan básico del movimiento relativo, e incluso ignora las propias palabras del manga que aclaran la corta distancia. Es César contra César, el propio manga, y los principios más básicos del cálculo de velocidad. Es imposible un blitz, ya mencioné en el apartado de estrategias que el tiempo que tarda Estella en desplazarse si no tiene DQ tarda lo suficiente como para que un personaje subsónico más lo pueda esquivar, en el caso de Billy ni esquivar requiere, solo necesita usar un move y ya el blitz no existe. ¿Qué puede usar Billy para que un fire funcione? Cualquiera de los puntos del apartado de estrategias que sean directamente dañinos para la integridad de Iseira, con cualquier medio ofensivo que tenga en el apartado de estrategias, por el uso de habilidades dentro del combate. El apartado de estrategias tiene toda una lista de habilidades, lo verá como una amenaza si no muere de primeras. No sé si es que soy yo el ignorante que ve perfectamente a Juiz con la mano casi en la cara de Billy, no, simplemente César se confundió, estoy calculando el blitz de Billy, estando a esta distancia tan corta, no hay ningunos 6 metros de distancia. Efectivamente eso es lo que se ve en el panel del manga. Lo de antes, Juiz tenía la mano casi en la cara de Billy, a menos que tenga un brazo de 5 metros la distancia no puede ser mayor a 1 metro, recordemos que el brazo de Juiz lo calculé de 78 cm, podría ser hasta menos de 1 metro. Ni Issei ni Estella han mostrado usar de primeras un ataque especial final, no nos pongamos a rolear tampoco. La descripción de la habilidad se describe como, si el enemigo resucita o se vuelve a regenerar, las llamas volverán a consumirlo, lo mismo que dije antes y lo mismo que Spoil. Si Estella quiere vivir para ser fuerte para su nación, se va a matar, Issei también quería vivir en el combate, para cumplir la visión de la justicia de Estella tendría que salir victoriosa y sobrevivir, lo que haría que se matara a sí misma. Es básicamente la misma visión de la justicia de Juiz de vivir y liderar. Si mi personaje fuera tan solo subsónico, aún podría aplicar cualquiera de estas en el desplazamiento de 10 metros. El uso de César de la calculadora estaba mal al colocar distancia que no iba, aún si tomáramos como válido el Mach 11, no lo hice solo quería joder un rato, sigue estando dentro de los parámetros de la categoría. Estrategia final. Todo lo que calculé es lo que el autor mostró de manera gráfica, si el valor es mayor al de la categoría o el resto de la obra, el FEAT es un outlier. El FEAT, mi único trabajo fue cuantificar de manera correcta lo que el FEAT representa. Es bastante sinvergüenza decir que el autor no quiere que el personaje sea tan veloz cuando colocó al FEAT como Mach 11 siendo el otro FEAT subsónico. O tomamos el FEAT como válido y se come el DQ ya que calculé lo que el FEAT implica realmente, o se queda como subsónico. Repito, solo calculé lo que el FEAT verdaderamente implica, el autor colocó al personaje desviando proyectiles que según tú van a Mach 5, si es un outlier, todo el FEAT se va, de lo contrario, el personaje es subsónico.
Igualmente, si de consistencia hablamos del Mach 11 que se le trató de dar al Fead no tiene ni pies ni cabeza, el Fead más rápido que mostró el Respect que no sea el supuesto Oulier es directamente subsónico, y si tomamos como válido el ingreso del nuevo Fead, tenemos como resultado que el personaje estuvo luchando por detener un misil, siendo que los misiles vienen a partir de lo subsónico, https://es.wikipedia.org/wiki/bge-109/Tomahawk. Un Mach 11 no es consistente con los Fead subsónicos del personaje, pero el Fead realmente es Mach 50. No, literalmente todo lo contrario, la versión base de un personaje es completamente ajena a la popularidad de las distintas versiones, no se rige según un concepto que nos proponemos nosotros porque nos parezca más popular. No me vas a decir que la base de Iron Man es la película de Doom salida en 2008 cuando el personaje existe desde 1963. ¿Qué? ¿Iron Man no tenía base durante 45 años? Todas las adaptaciones de Iron Man tienen 45 años de no existir. Está claro que la base de Iron Man la presento los cómics, por favor, que la película de Doom no es más que una adaptación a película de un personaje de cómics. Todo el punto se cayó por su propio peso. Ya, que la gente sea completamente ignorante no significa que todos los productos de Superman no existieran hasta que saliera una película o serie que vieron, la base para esas mismas series populares ya existían desde antes, los cómics, la base de un personaje no se refleja en qué tan ignorante es la gente. ¿Qué tiene que ver una cantante y una comida que ver con el punto que estamos hablando? Es más, ya falla el punto al concebir la base como lo típico en lugar de lo que es, una base, origen del que se ramifican las versiones de los personajes. Únicamente hablé de los ejemplos que los medios diferencian entre versiones, la descripción de las habilidades de una novela tampoco será igual a la manifestación visual de la misma habilidad, siempre hay diferencias por más mínimas que sean entre versiones, por algo son medios y adaptaciones ramificadas. Si un medio añade, solo con eso, que añada o difiera lo más mínimo entre una versión y otra, ya los diferencia y las vuelve versiones distintas, justamente es imposible que no haya diferencias en medios como el manga y novelas. Lo de los Feats eran ejemplos. Que te hayas equivocado haciendo que tu personaje pierda 90% por no ponerte las pilas y hacer una buena nominación, no hace que la versión del manga sea la base, mucho menos cuando es una adaptación basada en otro medio. El populismo es irrelevante y completamente ajeno a lo que se considera una versión como base por lo que dije anteriormente. La regla no existe, es por eso que mi interpretación más clara y menos subjetiva y dependiente de lo que a la masa general le parezca típica debe ser tomada en cuenta para hacer una regla similar. Así que, aun si no existe la regla, mezclar dos versiones sin nominar ninguna en específico es sin dudas algo inválido. El verso entero está delimitado por el mismo sistema SMANUA genérico, es por eso que se pueden apreciar habilidades, si no existe dicho sistema en otro verso no hay nada que leer. Es como si tu personaje leyera braille y se encontrará con una hoja completamente plana y blanca, no va a captar nada. Lo que se muestra en el Respect es una descripción ambigua que no se alinea a lo que se muestra en la estrategia, allí el tema. El mono ni siquiera ha mostrado usar nada parecido de primeras, no puede ver a ninguno de los dos por la diferencia de velocidad absurda, Billy le mete 7 habilidades antes de que las neuronas del mono chino puedan hacer sinapsis entre neuronas. Fin.